¿Qué tal, estimados amigos de CADEFI? Sean ustedes bienvenidos a este Fiscal en Serio de hoy, martes 28 de noviembre. Los recibo con la más cordial bienvenida y en esta ocasión tengo el gusto de acompañar a dos maestros en la parte fiscal. En primer lugar, el maestro José Alfredo Zaragoza. Buen día, maestro, ¿cómo te encuentras? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Octavio. Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por aceptarla. También al maestro Narciso Vargas Alanueva. Amigo, ¿cómo estás? Octavio, bien, agradecido como siempre contigo y vuelvo a estar aquí en casa, me siento como en casa, siempre lo diré. Y bueno, ahora en compañía aquí del maestro, un privilegio compartir foro con ustedes. De verdad que sí, muchas gracias. De verdad, a los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de los requisitos de las deducciones autorizadas. Y decíamos en el promocional, lo vamos a abordar tanto para personas físicas como morales. Siempre comienzo este tema diciendo, ojalá las deducciones fueran tan fáciles como los ingresos, ¿no? Porque si tienes alguna duda, al final de cuentas la autoridad hasta te lo presume. Entonces dices, bueno, pues si cayó como depósito, simplemente tienes que comprobar que no es un ingreso y se acabó con los ingresos. Pero no es el mismo caso con las deducciones, toda vez que precisamente deben de cumplir ciertos requisitos que ya estaremos abordando en el sentido de si son estructurales, no estructurales, evidentemente que tienen que tener esa característica específica de ser estrictamente indispensables y un sinfín como de 18 fracciones que deberían de cumplir en un momento dado. Pero siempre nos encontramos con esa situación ya muy específica en el caso que decimos, oye, pues esa parte de la estricta indispensabilidad pues se vuelve un tanto cuanto subjetiva, porque dices, pues es que tu autoridad pues no conoces de todos los giros y tendrías que estar de este lado para poder identificar cuándo sí y cuándo no es un gasto estrictamente indispensable. Pero finalmente la autoridad dice, pues yo soy todólogo, yo sí me la sé de todas y pues puedo determinar si sí o no. Y obviamente también entraremos ahí en detalle respecto a aquellos requisitos que deberían de cumplir y partiendo incluso de una cuestión básica que sería en el día a día el hecho de ese famoso CFDI desde su método de pago, ¿no? Entonces, por favor, quien quiera tomar la voz, maestros, ¿cuál sería su primer comentario respecto a estos requisitos de las deducciones? Por favor, maestro. Bien. Pues muy interesante lo que comentas, Octavio. Hay ingresos presuntos, pero no hay deducciones presuntas. Presuntas, ojalá si fuera, maestro. Y bien atinado, ¿no? El tema de la estricta indispensabilidad que siempre va por delante, inmediatamente iniciando el artículo 27, que además lo podemos amarrar, como bien mencionas, con personas físicas, ¿no? Recordemos requisitos de las deducciones, pensando actividad empresarial profesional, artículo 105, luego ya el legislador le dio flojerita y, mira, vete a las fracciones tales del 27, ¿no? Yo me conflictúo mucho con la estricta indispensabilidad, amén de que sabemos que ya hay por ahí precedentes en ese sentido, que nos indican que lo estrictamente indispensable pues es todo aquello que es necesario sí o sí para operar de una forma tal que de no llevarlo a cabo, pues sería imposible realizar la operación, ¿no? Yo me detendría un poquito volteando a ver la contabilidad. Me queda claro que estamos hablando de ley de renta, estamos hablando propiamente del tratamiento fiscal, específicamente tributario, para efecto ley de ISR. Sin embargo, yo entiendo que si el mismo artículo 25 me habla de gastos, me habla de un costo de lo vendido, conceptos que previamente ya están autorizados por el propio 25, pues tendríamos que tener identificados en ese mismo tenor, para efecto contable financiero, cuáles son mis gastos y cuáles son mis costos. Partiendo de ahí, pues poder encontrar este tema de la estricta indispensabilidad, que yo digo que ahí ya la llevamos ganada, la llevamos avanzada, teniendo identificados claramente nuestros costos y nuestros gastos. Perfecto. Ya no habría como que lugar a esa duda de, bueno, si es, no es, tal vez. Sí. Legalistamente la ley lo permite, ¿no? Sí. Eso por una parte. Ahora, es interesante que la charla verse o tenga que ver con requisitos de las deducciones, pero no se nos olvide que hay unos requisitos que no están intrínsecos en el 27, ¿no? O sea, por ahí podríamos meter, como para aderezar un poquito la conversación, digo, no sé para cuánto tiempo nos dé, pero me quedé pensando en estas nuevas figuras, ¿no? La materialidad y, por otro lado, pues la razón de negocios. Entonces, lo que podría aportar para abrir. De acuerdo, muchas gracias. No, muy interesante, ¿eh? Narciso, por favor. Nada más para abrir boca, ¿no? Sí. El maestro se fue a la yugular. Sí, fíjense que a mí me gustaría, antes de entrar justo al tema de los requisitos inclusive, pues que hay que recordar que si bien es cierto
hay una aplicación en materia tributaria, nos tenemos que regir primeramente por la parte contable, la parte financiera. Porque ciertamente la ley, aunque la Suprema ya se pronunció en el sentido de que la ley no es un diccionario y que no tiene por qué darnos conceptos y definiciones y demás, la realidad es que también a veces sí conceptualiza. Y voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de persona moral, cuando incluye en la legislación a la asociación en participación, y ella la está conceptualizando. Entonces, a veces lo hace, a veces no. Bueno, ahora, los gastos, me parece a mí que los tenemos que ver, o las deducciones, mejor dicho, las tenemos que ver en dos sentidos. Hay una parte que tiene que ver con el fondo, que ahí entra lo de la estricta indispensabilidad, y ya discutiremos si hay o no hay, en qué momentos, porque no solamente son los sectores, sino son el contexto en el que se desarrolla el contribuyente. ¿Sí? Ahí también tenemos que ver si es estrictamente indispensable o no. Y la otra es la forma, que tiene que ver justamente con el tema del CFDI, y que es el Código Fiscal el que principalmente lo regula, y que nos marca otros requisitos adicionales a los que nos da el 25, nos da el 27, y entonces se vuelven un cúmulo de características que debemos de dar cumplimiento para poder hacer derecho de una deducción. Deducción. ¿Sí? A ver, ahí me gustaría también, ahorita que tocan estos artículos, digamos que comenzar desde el inicio en específico, al momento de que decimos en el artículo 25, me establece que dice, el contribuyente podrá realizar las siguientes deducciones. En esa parte a mí me llamó la atención a partir de un diplomado que tomé hace un par de años respecto a cómo interpretar esa situación. Entiendo también específicamente que pues las leyes, tratándose de lo que son obviamente la parte de los elementos de la contribución, pues serán de aplicación estricta, listo. Pero dices, oye, ¿cómo voy a interpretar esa cuestión de podrá? Y lo pongo así, tomando en cuenta ese principio constitucional de que sea proporcional. ¿Cuál es el tema en específico? ¿A dónde quiero llegar con el comentario? Que si de repente ahorita que estamos al cierre del año decimos, oye, está muy alta la utilidad, ¿no? Que traigo del coeficiente del año pasado, hoy quiero cerrar con una más pequeñita, pero ahorita traigo pérdida, ¿no? Con los datos normalitos traigo pérdida. Y lo primero que te dicen a veces, un asesor te dice, pues vete por los no deducibles. Estos gastos que tú erogaste, que ya acreditaste el IVA, considéralo como no deducible. Y tomé la opción y yo dije, pues mejor me espero, ¿no? Estos no los tomo ahorita. Okay. Y no los voy a considerar como una deducción. Con el afán de que la pérdida que traigo ahorita se me revierta en una utilidad tal que yo pueda generar un coeficiente más a modo. Queda claro el comentario. ¿Cómo entender esa parte en la que el 25 me dice el contribuyente podrá? Si es una prerrogativa o es una situación que precisamente para poder equilibrar ese principio constitucional de proporcionalidad, decir, a ver, tú puedes hacer estas deducciones que están intrínsecamente relacionadas a tu actividad, pero no me digas que no las vas a aplicar con un afán de disminuir un coeficiente. ¿Qué opiniones me sale de ese comentario? Ok. Fíjate que antes del 25, y entendiendo, a ver si te cacho, si no me dices. Por favor, maestro. En el tema de lo que se podrá deducir, ese podrá, lo podremos interpretar como una opción, que es, creo que a la parte donde vas, sí, o también como una habilitación. Así, o sea, una gracia tal cual, así, sí, por parte de la ley, en este caso derivado del acto legislativo, y yo pensaría en qué hay a priori, qué hay antes de. Okay. Si nos vamos directamente a lo que es el artículo 9, ley del impuesto sobre la renta, me dice que las personas morales calcularán. Correcto. Y ahí me habla de un resultado fiscal. De este origen del resultado fiscal hay una confronta natural entre lo que son ingresos y deducciones autorizadas. Hacerlo, pensarlo de tal manera, digo, se ve interesante, no lo hagan. Aquí son profesionales. Yo pensaría que se está pervirtiendo, ¿no? El objetivo, sí, o sea, se está manipulando. Sí. No sé hasta qué punto tendríamos que hablar de una razón de negocios, porque digo, a lo mejor dejo de tener un beneficio fiscal repudiando esas deducciones, exacto, pero adquiero el beneficio fiscal de la aplicación de la pérdida y de obtener, como tú bien comentas, a modo un coeficiente de utilidad. Entonces tendremos que voltear a ver esa parte. Por eso también el comentario en decir, oye, ¿realmente son opcionales? Sí, me parece que cuando el legislador incluyó este vocablo de podrá, no se refería a estas son las que puedes, nada más.
no es una opción, ¿sí? Sino realmente es como una especie de potestad que le da al contribuyente, donde le dice, tú puedes entrarle a todas estas. Las que yo te listo aquí son a las que tú tienes derecho. ¿Y si sí las derogaste, amigo? No, claro. Ya otra cosa sería la situación de que el contribuyente, por una omisión o por una decisión, diga esta deducción no la tomo. Pero de que está ahí en la ley, pues ahí está en la ley. También hay que recordar que la ley, en ningún lado que yo recuerde, me dice, en el caso que el contribuyente no aplique estas deducciones, se considerará infractor y tendrá esta sanción. No hay. Entonces, bueno, si no está en la ley, tal vez esta planeación financiera, por no decir la fiscal, porque ya ves que está satanizada, tendría una salida sin mayor tema. Claro. Digo, normalmente lo que nos revisan es que si las deducciones que estamos haciendo efectivas cumplen con requisitos y demás, ¿no? Sí. Pero si no incluimos alguna, no nos dicen, oye, ¿cuál es la razón? Normalmente eso no sucede. Claro, regularmente ahí, bueno, tendrías una cuestión una variación entre lo contable y lo fiscal, porque obviamente contablemente tienes que reflejar absolutamente todas las derogaciones, costos y gastos, porque precisamente es el espíritu de lo que va a generar, o en la finalidad. A muchos no les gusta que hables en esos términos medio, de que si el espíritu de la ley y todo, pero bueno, dices, la esencia como tal en la parte contable precisamente es reflejar la situación financiera real de la empresa, y siempre van a tener ritmos diferentes, lo contable con lo fiscal. Yo francamente nunca he visto que te observe la autoridad una cuestión de por haber dejado en el no deducible un gasto en específico, ¿no? Finalmente va a estar reflejado en lo contable. No estamos dando ideas ni a la autoridad ni a los amigos que nos escuchan, sin embargo dices, oye, ¿tienes algún tema con respecto? Ya siempre hemos pugnado porque desde septiembre empieces a guiar tu resultado, cuál va a ser tu cierre, ¿no? Y dices, oye, pues ¿qué crees? Voy a salir en pérdida. Y en ese caso, pues ¿qué pasaría? Voy a repetir coeficiente que lo traigo muy alto. Sí, tus y dices, bueno, no son ideas ni tanto para la autoridad ni para los amigos, sin embargo dices, oye, bajo esta postura, si es una potestad o es una opción, dices, oye, pues tú tomas las previsiones necesarias para que en un momento dado lo puedas llevar a cabo. Digamos que aquí lo que estamos haciendo, como bien dijiste, maestro, repudiar algunas deducciones en específico. Sí. Oye, pues no lo hice. Adelante, por favor. Fíjate que ahorita vamos, por ejemplo, a compararlo un poquito con lo que sería el porcentaje máximo en deducción de inversiones. Okay. Entonces te dicen, tú aplicas el 30, es el límite máximo que te permite. Como máximo. Y tú haces un estudio, como el que tú acabas de mencionar, y dices, no voy por el 30. Que eso además es planear. Claro, sí. Y dices, ahorita no voy por... Esa es optimizar, claro. ¿Sí? Esa es crear una economía de opción. Y entonces dices, oye, ahorita no me voy por el 30, es la primera vez que voy a hacer un cambio, lo puedo hacer sin mayor preámbulo, y cambio el porcentaje porque me va a convenir de esa manera. Estás haciendo justo repudiar parte de la deducción a la que tienes derecho. Okay. Y no pasa absolutamente nada. Digo, tratando solo de buscar un punto de referencia para poder comparar, ¿no? Eso claro. Sí lo hacemos. Claro. Y ahí, por ejemplo, ya que tocaste el tema, amigo, ¿no? ¿Qué opinión les merece la deducción en específico? Que seguramente será un tema de todos nuestros amigos que digan, a ver, yo he escuchado aquí que sí, que no, que tal cosa. Honestamente, la deducción en automóviles, artículo 36, fracción segunda, de ISR, que me establece pues un monto, ¿no? Respecto a lo que decimos, oye, ¿te está limitando el monto original de la inversión o te está limitando en específico la deducción que puedes realizar por ese vehículo, ¿no? Y obviamente están las dos opiniones encontradas. Sí. Platicábamos ahorita antes de entrar al foro que precisamente incluso en caso de revisión, la autoridad, al menos de lo que yo he conocido, nunca te observa una situación así. Pero ¿qué opinión les merece, hablando en específico de automóviles? Que hoy por hoy decimos, oye, pues hay una alta gama que puedes tener ya realmente 175,000 pesos por automóvil, que cuando todavía hasta 2004, me parece que por ahí manejamos 300,000 pesos de automóvil, y dices, está un poquito más razonable, ¿no? Ya casi 20 años de eso. Sí. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿175 como monto original de la inversión y mi tope? ¿O 175 por ejercicio? Correcto. Mira, eso es lo que resalta, ¿no? ¿Es por activo, o sea, por activo adquirido, o es el monto original de la inversión? Lo primero que tendríamos que apuntar, digo, ojalá sirva lo que aportemos, es que tendríamos que voltear a ver primeramente el fondo, como bien decía aquí Narciso, ¿no?
antes de ponerme a ver si se puede, no se puede, si tanto monto, si por ejercicio o algo, ver si es estrictamente indispensable, ¿no? Porque pareciera que automóvil y en automático, ¿no? Vénganos tu reino y a ver cómo lo hacemos, pero, o sea, lo primero que tendríamos que cuidar es ese fondo, ¿no? Una vez que ya, pues yo pude ver que efectivamente el automóvil es estrictamente indispensable, ahora sí me voy a la parte de cómo deducirlo, que en ese caso, pues lo que señala el apartado en concreto, ley de renta, pues es a través de los porcientos máximos aplicados sobre el monto original de la inversión. Aquí lo que platicamos ahorita un poquito antes de entrar a cuadro, es que tenemos pues una lamentable redacción, ¿no? Totalmente. Porque si volteamos a ver la fracción tercera de este mismo artículo 36, donde hace referencia a aviones, ahí sí es claro, ¿no? Ahí dice, se calculará, o sea, dice, se calculará la deducción considerando un monto original máximo de la inversión, no mal recuerdo, 8.600.000, algo así dice. Y si tú te vas tomando como referencia, aunque la fracción segunda está antes de la tercera, pues ahí te dice que el monto máximo a deducir de automóvil, pues tal cual son 175.000. ¿Qué hago? Tomo como punto de partida o referencia el 5 de código, aplicación estricta, en este caso elementos de la base, normas que rigen cargas al particular. Y si volteamos a ver por lo menos los 3 escenarios que pronto ahí andan revoloteando en cursos, planeaciones y todo, pues pareciera que los 3 tendrían cabida, ¿no? Así es, y sobre todo eso se me hace muy interesante, maestro, el hecho de que haces la referencia con esa fracción tercera, donde precisamente ahí sí me está determinando cómo lo vas a calcular y aparte me está estableciendo un monto máximo. Dices, oye, pues estoy incluso en el mismo artículo, son diferentes bienes. Pero entonces ahí de veras es una cuestión muy importante para considerar. Es un tema complicado en el sentido de lo que logramos captar y entender, porque a veces cerramos la mente y hay que decirlo también, a veces vamos aprendiendo de personas que tienen un criterio pues de mucho cuidado, ¿no? Donde dicen, no, aquí dice 175 y es lo que vamos a decir, y así se va, ¿no? Y pues uno va creciendo en el ámbito profesional con estas ideas, con estas prácticas que las ves en todos lados. Te juntas con abogados. Sí, de repente empiezas a juntar con malas compañías, con abogados, contadores que estudian mucho, maestros. Y te das cuenta que a las cosas se les llama por su nombre. Y la fracción segunda jamás habla del monto original de la inversión. Habla de la deducción de la inversión en automóviles será máximo 175. Claro. Pero el monto original de la inversión, que aparte no lo define perfectamente la ley también, cómo se integra, no lo mencionó ahí. Claro. Entonces, hay un autor que a mí me gusta leer, entre tantos, JJ Benítez, que en uno de sus libros dice, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, claro, bueno, ahí lo dejamos. Ahí se deja. Finalmente aquí las opiniones se vierten a partir de la experiencia que cada quien tiene, esa expertise que cada quien tiene, y evidentemente nuestros amigos tomarán las decisiones que consideren pertinentes, finalmente, ¿no? Ahora, algo que llama mucho la atención que comentas ahorita, hablando igual de los automóviles, dices, pues hay que ver precisamente, siempre me gusta mucho tu estilo, maestro, y no es adulación, porque dices, siempre hay que irnos un paso hacia atrás para poder ubicar el origen de las cosas antes de poder tomar una decisión a partir de cierto artículo. Y dices, oye, pues esa estricta indispensabilidad, independientemente de la razón de negocios y lo que tú quieras, la materialidad. Y dices, oye, sí es cierto, porque pues cuántas veces no nos encontramos en las empresas en las que tú ves el parque vehicular que se tiene y dices, pues vamos a hacer un check, ¿no? de los automóviles. Empiezas a ver las características y dices, bueno, antes, 8 años atrás, se consideraban automóviles utilitarios y que hasta debería de tener ahí el logo como tal de lo que era el RFC así es, que había quienes ponían incluso hasta una calcomanía, propiamente un adherible, para que pues el fin de semana tú pudieras traer tu coche de manera personal, ¿no? Si veo un finalmente distinto reporte. Así es. Entonces dices, pues esa cuestión realmente de fondo no ha cambiado. Porque ahora lo único que ya no se le pone es ese rótulo, ¿no? Ese que debería tener incluso ciertas características de medición. Pero dices, cuando empiezas a observar y dices, pues son coches de repente de una gama, ya no son cualquier coche utilitario como tal, y dices, ¿y estos quién regularmente los trae? Y ahí sí es donde de repente dices, pues la verdad es que lo traen las esposas de los dueños, el esposo de la dueña, los hijos, etcétera. Y entonces dices, ahí realmente, ¿cómo justificas en un momento dado esa deducibilidad?
Porque además dices, pues la verdad es que la empresa incluso, y me meto un poquito a cuestiones ya más puntuales, en que dices, pues yo traigo aquí registrados 5 vehículos y solamente tengo 2 empleados registrados. Entonces dices, oye, ahí realmente hay una estricta indispensabilidad, ahí realmente hay una razón de negocios que justifique el que tú puedas hacer esa deducción, o de alguna manera, cómo lo interpretas, lo defiendes, lo argumentas para decirle a la autoridad si es indispensable. Y cierro el comentario con esto. Un médico igual que dice, pues yo tengo 2 vehículos, médico cirujano, el que ustedes quieran, tengo 2 vehículos y una motocicleta. Y dices, pues sí, pues finalmente, y tiene empleados, pues tengo 2. Pero pues ninguno de los empleados realmente utiliza los vehículos. Y entonces dices, pues al menos está justificado porque los empleados están registrados, pero resulta que ni saben manejar, ¿no? Y mucho menos moto. Y estamos hablando de una motocicleta de 700,000 pesos. Y dices, ¿y cuál es el punto respecto a las motocicletas? ¿Hasta cuánto podría deducirla? Con eso. Con eso. ¿No? Por favor. Mira, es que eso de tratar de acomodar cosas para que parezcan que son, pues se nos da de repente mucho y pensamos que eso es tener una planeación. Pensamos que eso es hacer una planeación, ¿no? Porque decimos que la ley lo permite y entonces... y tratamos de buscar que haya una simetría, permíteme la palabra, más no una justificación, yo diría, Okay. por el comentario que hiciste, porque dices, bueno, el tener empleados no justifica que los vehículos se estén utilizando para los fines del negocio, ¿no? Es bien difícil entrar a ese tipo de cosas porque el contribuyente lo que busca obviamente es erosionar la base sin pagar tanto impuesto, ¿no? Si estamos hablando de una persona jurídica, bueno, pues dice, en vez de reparto de dividendos, pues que sea mi paquete de prestaciones, y entonces no solamente para mí, le doy a la esposa, le doy a los hijos, y etcétera, ¿no? Pero no serían estrictamente indispensables, siendo así muy literal en el sentido de lo que el legislador buscó, pues habla, en el caso de personas jurídicas dice que sea estrictamente indispensable para llevar a cabo la actividad. En el caso de personas físicas dice estrictamente indispensable para la obtención del ingreso, ¿sí? Y les dio ese detalle, tiene que ser estrictamente indispensable. Si no está en ese contexto, literalmente lo tendrías que hacer a un lado porque no cubre con ese, que es uno de los primeros requisitos que marca la ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo le buscamos una justificación a un bien a través de la forma y no de la sustancia o del fondo? Okay. ¿Sí? Ahí me parece que ahí es donde nos perdemos un poquito y nos vamos al lado oscuro, vamos a llamarlo así, porque nos gana el tema de, es que con esto voy a reducir el gravamen, vaya, y el que queda bien aquí pues es el asesor, que vende obviamente ese tipo de soluciones, que realmente no te van a llevar a ningún lado, porque el día que el contribuyente tenga un problema, también hay que decirlo. Y para ejemplo voy a poner a esta señorita que canta y que tuvo un problema en España, pues la que tenía el problema era ella, no sus asesores. Sí. Y pasa en todos lados, ¿no? Cuando alguien tiene un tema, normalmente a quien llaman es al contribuyente, ¿sí? Entonces hay que ser muy responsables de lo que asesoramos. Sí se vale ser osados y agresivos, pero si no somos nosotros los que estamos en ese papel, hay que cuidar al contribuyente, ¿no? Me parece que ahí yo diría, eso es lo primero que tendríamos que observar y me iría al código de ética para reforzarlo, porque eso es lo que nos distingue entre profesionistas inclusive, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué decir también atendiendo a la figura jurídica con la que se constituye la persona moral, ¿no? Estoy pensando ahorita, por lo que dices, Narciso, respecto a una sociedad civil, por ejemplo, prestación de servicios, digamos, sociedad por naturaleza, sociedad civil. ¿Qué decir desde la constitución de la misma respecto a la integración de los socios para precisamente desde ahí empezar, así tal cual, a guiar las cosas, a manejar y sustentar desde la constitución las figuras que van a tener cada uno de los integrantes para esas erogaciones que yo voy a poder ejercer en calidad de socios, precisamente al poderles dotar de un vehículo? El problema está en que todo ese trabajo se lo dejamos al notario. Cuando hace una constitución, y dices, no, a ver, espérame, yo tengo que redactarla. Evidentemente con la ayuda de un abogado corporativo, y decir, a ver, ¿qué vas a hacer? Pero desde que la constitución se haga, empezar a guiar esas situaciones que yo le puedo generar. Y nada más termino el comentario con esto.
Si nos vamos al artículo 25 del Código Civil, me establece lo que se considera persona moral. Por ahí del 27 me dice que se van a regir por la legislación, por sus estatutos. Y entonces dices, oye, ¿y no le tendremos que dar más fuerza desde la Constitución? ¿Qué opinas tú, maestro? Es correcto. Ahí están los pormenores, ¿no? Y tristemente, como tú comentas, se lo delegamos al fedatario, que únicamente pareciera a veces, digo no todos, Sí. que lo saca ahí del cajón, cambia los nombres. Ya por ahí alguna vez me tocó una con un error. Con otro nombre. Sí. Y pues lo malo que ya pues ahí quedó asentado, ¿no? Y pues luego cuando preguntas, oiga, sus estatutos, su acta constitutiva, ¿los han reformado, no los han reformado? Y fíjate, un punto muy interesante que tocas, ¿no? ¿Qué tan amplio es el objeto social? Sí. Para poder tener margen de maniobra en ese sentido. También señalando que no es como que la panacea. No, es por así de supuesto, que- pero es algo que se debe y que las borracheras de los- considerar. No, claro. Se dice de otra forma. Entonces, todos esos aspectos se tienen que cuidar. Mira, siempre he sido una persona que difunde mucho esta idea. Lo fiscal va al final. Listo, me encanta. Hay que empezar pensando en lo fiscal, Me encanta. pero desde la génesis. O sea, desde la parte contable, la parte legal, y ya posteriormente ver el efecto. Y para ese efecto, pues ver los diversos caminos que podemos tomar. Claro. Lo que se pueda acotar. Desafortunadamente, y a mí me pasó, también fui primerizo, empecé mis pininos, sonó a pleonasmo, pero bueno, pensando únicamente en fiscal. Sí. Y como tú bien dices, ¿no? Y ahorita retomando un poquito lo que compartía Narciso, también lo que tú nos compartes, Octavio, no pensamos, sobre todo cuando estamos algo verdes, las consecuencias. Hay que proteger a las personas, primer aspecto. Y lo segundo es que a veces pensamos que limpiamos bien la escena del crimen. No es correcto. O sea, hay que voltear a ver que aparte que hay que proteger a la persona inmoral que está detrás de la moral, que son las físicas, Sí. pues que eso vota, ¿no? Y en un momento donde todo está automatizado, donde hablamos de algoritmos, inteligencia artificial, que la factura dice tal y mira, te vendo esta estrategia, para eso fue la razón de negocios. Bueno, a ver, espérame, dime el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, cuando pues tú ni das consulta médica a domicilio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero sí me traslado de un hospital a otro, ando también en la motocicleta por atender algunas cuestiones de emergencia. Y ahí es la parte donde hay que Por cubrir supuesto, eso, ¿no? claro. Ya lo pensamos cuando me cuestionan, Sí. oye, ¿es deducible o no es deducible? Sí, claro. ¿Fue estrictamente indispensable o no fue estrictamente indispensable? Nada más baje sus fotos del Facebook, porque luego siempre nada más se anda poniendo ahí que en la rodada. Fíjate que esta que mencionaste me parece que es un argumento muy sólido, que bien documentado pudiera darle ese soporte a este vehículo de dos ruedas, ¿no? Claro. Cuando dices ciudad caótica, atiendo emergencias, Sí, claro. y es más, las atendí. Ya olvidémonos de lo que haces con el vehículo el fin de semana, Sí. ¿no? Sí. Pero ya en la parte donde desarrollas tu actividad le podrías dar un argumento bastante fuerte con el tema de qué tan difícil es transitar en esta ciudad con cuatro ruedas. Y fíjate que de ahí, digo, de verdad, el hecho de poder enfocar las cosas mirando dos posibles situaciones, la que tú ves en este momento, pero a veces lo más importante no es lo que ves, sino lo que estás dejando de ver. Sí. ¿A qué me refiero? Ahorita que hablabas, maestro, ya te iba a elevar el grado a doctor. Ya casi. Pero fíjate. Acá de que en las de superhéroes los doctores son los villanos. Sí, sí. Entonces dices, a ver, si el malvado Doctor Doom. Dices, a ver, por ejemplo, hay gastos que realmente la empresa sí realiza, pero que no refleja. Un ejemplo clásico, así tal cual. ¿Quién es quien trae el negocio a las empresas? El socio, el dueño. Él es el que anda viendo en esas convivios de repente que va, amarra un contrato, trae una licitación, tiene a las personas y dices, oye, ¿y este cuate qué le pagas? No, pues ahora sí que ese nomás vive, ¿no? Pues sí, pero no es de pilas, no es solar. ¿Cómo le pagas? Pues te digo que no, o sea, luego, ya que tengamos más confianza, te voy a decir cómo le pago. Dice, pero ¿por qué si él es el que trae el negocio, por qué no le pagas una comisión mercantil? ¿Está peleado con un dividendo? Sí es parte del negocio, pero eso no lo vemos. Claro. Eso no lo vemos. Dices, oye, pues sí es cierto. ¿Y cuánto le tendría que pagar? Establécelo. Una cuestión real. ¿Qué pasa si este changuito no estuviera como socio y tú tuvieras que pagarle a una persona que es la que trae agua para el molino? Que ¿Cuánto fuera te va a que cobrar? fuera el RP, ¿no? ¿Qué De te gusta? relaciones. ¿Un 3, 5% de los contratos?
Oye, es razonable. ¿Quién lo establece? Tu misma experiencia. Pero de repente decimos, no, pues le voy a pagar por asimilados. Directos de aquí de la empresa, no, pues a través de otra figura que me ofrecieron. Estamos dejando de ver otra parte vemos el arbolito, pero no vemos el bosque. Y yo les puedo asegurar que en la gran mayoría de las empresas no estamos observando una situación que sí le podemos remunerar, porque siempre nos casamos con la idea de que es el socio, o depende si es sueldo, si es asimilado, si es dividendo. Dices, no, espérame, y una comisión mercantil, ¿por qué no? ¿Cuál sería su punto de vista? ¿Sabes qué pasa? Que empezamos pensando en asimilados. Sí. No pensamos en la comisión mercantil, no pensamos en la agencia. En la esencia, no pensamos maestro, en la intermediación. en la esencia de lo que es la operación. O sea, lo real, lo que es. Lo que es. Simulados servicios administrativos, ¿no? Sí. ¿Y qué hace servicios administrativos? Sí, ¿y qué haces? Y luego, ¿cómo lo justifico? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo le doy la razón de negocio? Que aparte nunca hay un tangible, un entregable. No, pero ¿qué más entregable quieres? Que yo traje la negociación. Claro. Aquí tengo todos los correos, las citas, las comunicaciones, y yo me lo traje. Y decía Narciso, no nos queda el zapato y nos lo queremos meter a fuerza. Entonces, pues el código tiene algo para eso, simulación. Sí. Ya no son asimilados, son asimulados. Así es. Sí. Así es. Y esa parte, digo, yo creo que si nos pusiéramos a explorar un poquito más figuras como este que les comento, y creo que coincidimos con el punto, dices, oye, pues habría todavía mucho más cosas que podríamos remunerar. Pero obviamente también siendo conscientes de que dices, a ver, sí, y ahí sí, tal cual me acuso de que regularmente hacemos esos análisis, esos cálculos, porque dices, a ver, obviamente no es la panacea, pero hay que evaluar, hacer un cálculo, al menos 2 escenarios. Dices, a ver, yo no tengo el gasto ahorita de pagarle un gasto real que sucede en la cotidianidad de lo que es la operación. Le voy a pagar una comisión mercantil. Y dicen, sí, pero oye, contador, y si me la pagas a mí, entonces, ¿qué voy a ganar? No solamente son pesos, no nada más son los pesos, pero vas a ganar una comprobación de ingresos que va a poder tener un sustento para todos los pagos que tú haces por la hipoteca, la colegiatura de los chavos, el crédito hipotecario, el automotriz que estás pagando, la inversión que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Dices, bueno, ya lo voy a tener así comprobado. Pero oye, contador, ¿y con eso me voy a evitar el impuesto? No, por supuesto que no. Porque tú como persona física, primero vas a comprobar un ingreso y después vas a generar también un pago de impuesto. Pero cuando tú comparas vas a decir, mira, tú vas a poder hacer deducible tales y tales cosas de acuerdo a lo que va a ser tu actividad como generador del ingreso por la comisión. Lo vas a poder reflejar y vas a pagar de acuerdo al ingreso que tengas. Ah, contadora mía, no me gustó eso, porque pues lo que no pago en la moral lo voy a pagar en la física. Sí, efectivamente, pero vas a ganar el comprobar un ingreso, ¿listo? Pero ahora haz la comparativa. ¿Cómo le va a afectar a la persona moral de no tener ese gasto? ¿Cómo baja su coeficiente de utilidad? Y toma en cuenta que va a ser un coeficiente que vas a utilizar para este ejercicio y para el que viene. Échale números y por cada $1,000,000 que tú le pagues al socio por esta situación, cada $1,000,000 que generes de facturación, ¿cuánto te va a disminuir el impuesto de la persona moral para este ejercicio y para el que viene? Ya le pones números y dicen, oye, pues sí me conviene. Lo que yo quería era no pagar nada. Pero oye, entre una opción y la otra, créeme que sí te conviene. Y estamos dejando de lado muchas situaciones como esas que comentamos. Y fíjate que una importante para redondear estos comentarios tan atinados que haces es que está la cuestión patrimonial y la cuestión de seguridad. Desde luego, amigo. La persona tiene que ser cuidada en todos los sentidos. Entonces, si tú no tienes un soporte legal de dónde proviene el ingreso, porque aunque tú digas, no, bueno, es que no lo meto al banco, X, Y, el tema es que sí lo erogas de esa manera, ¿no? Le pagas a la tarjeta de crédito, te compraste un vehículo, saliste de viaje, compraste una joya, etcétera, y entonces va dejando una huella que desafortunadamente, para la gente que no se dedica a cosas ilícitas, que lo quiero separar, trae problemas en cuestiones de prevención del lavado de dinero. Y hay que recordar que en nuestro país, toda esta captación de información que va a la UIF se la encargaron al SAT casualmente, cuando no es una ley fiscal. Sin embargo, como herramienta, como vehículo de comunicación, le dijeron al SAT, tú recábala y tú me la pasas una vez que analices como cuál debería de importar. Y entonces la autoridad pues tiene ese filtro donde dice, oye, pues háblale a Narciso, porque pues ¿qué crees que...? En el peor de los escenarios ni siquiera está dado de alta, ¿no? Pero tengo aquí el file y pues caray, el bebé gasta como si fuera millonario, que seguramente lo es. Y entonces te van a buscar por el lado que no es de ellos, que es el de prevención del lavado de dinero,
y vas a pagar el impuesto que ni tenías que pagar, porque Contemplado. no va a haber deducciones. Así porque es. nunca te diste la tarea de cuidarlas. Porque Claro. el contador dijo que no era necesario. Así es. ¿No? Entonces, seguridad jurídica me parece que es lo que tenemos que buscar en las personas en primera instancia. Y fíjate que si también le vemos un poquito el lado, digamos, ya de negocio, maestro, dices, oye, pues, ¿de qué se trata de la empresa? Que realmente sea rentable. Y cuando yo propongo y les digo, llegas, ves la balanza y dices, oye, pues aquí yo no veo, yo he comentado en varias ocasiones en las que dices, yo no veo aquí un arrendamiento, el local es propio, no, fíjate que, bueno, ¿lo rentas? No, es de mi papá, es de la empresa que traíamos anteriormente. Oye, ¿y financieramente no te interesaría saber qué tan rentable es tu negocio? Pues sí, pero mira, yo más o menos ya le calculé y todo. Oye, pues está bien, pero nada más toma en cuenta que esa utilidad que estás reflejando del año pasado es errónea. Porque finalmente no estás pagando. Y si es de tu papá o de la empresa anterior, lo que tú quieras, ¿por qué no pagarle un arrendamiento? Oye, pues es que a veces la lana no da. Pues entonces vele pedaleando más fuerte, porque en una de esas no te va a dar el negocio para que pueda ser rentable. Y entonces nada más estás jugándole al empresario. Y a ver, contador, ya me hizo un poquito de sentido lo que dices. O sea, ¿le puedo pagar yo a mi padre, que es el dueño de la bodega, del local, de la oficina, ¿le puedo pagar un arrendamiento? Sí. Oye, es de los más caros, ¿no? El hecho del arrendamiento. Bueno, pues habría que ver cuánto le pagas. Quizá lo puedes meter como reciclo y mira, sin mayor Hoy tema. reciclo, ¿no? Ahorita reciclo. Copropiedad. Pero realmente tú dices unas frases, maestro, que luego comentas, dices, no hay que quedarnos en esa zona de confort. Porque dices, pues yo voy pedaleando, sale para todo, los frijoles, el chivo, todo lo que quieras. Pero dices, oye, ¿y por qué no generar más? Y en este caso, que con este nuevo régimen, dices, y si le pago un arrendamiento, lo más que pudiera pagar, 87,500 pesos al año. Y dices, y le genero un ingreso de 3.5 millones de pesos. Y yo como empresa voy a reflejar realmente un gasto que es real. Si los pesos no me dan, dices, bueno, aviéntate un estudio de precios de transferencia o determina por la zona cuánto es lo que cuesta Valor por del metro mercado. cuadrado y págale esa cantidad. No, pues sabes que a lo mejor es 1 millón de pesos lo que le vas a pagar al año. Pues ese 1 millón de pesos que le va a generar el ingreso a la persona física, se te va a disminuir a ti como persona moral con el efecto que va a acabar teniendo en el coeficiente de utilidad. Entonces es donde ves y dices, oye, pues sí es cierto, ¿y por qué no me...? Y voltean a ver al contador y dicen, ¿por qué no me lo habías dicho? Sí te lo he dicho hasta el cansancio, pero no lo quieres aceptar. Entonces, insisto, el hecho de que a veces veamos nada más una parte, no veamos todo el panorama, ahí lo dejo sobre la mesa, ¿cuántas cosas no pudiéramos remunerar que sí están dentro de lo que es la operación, sin necesidad de tener una práctica indebida? E invariablemente tendríamos que volver a ver otras disciplinas. O sea, yo hasta este punto entendí, cuando en la escuela me decían hagan su plan de vida y carrera, y yo como, ¿para qué, no? Ajá. Y así son los negocios, tenemos que presupuestar. Todo este rato nos estás hablando de proyectar escenarios. Siempre. Y luego es lo que no hacemos. Siempre, Es donde maestro. nos quedamos, ¿no? No proyectamos escenarios, no vemos efecto contable, no vemos efecto legal, no vemos efecto fiscal, efecto administrativo hacia otras áreas, ¿no? Así es. Entonces, incluso se nos olvidan las bases, ¿no? Oye, pues la empresa tiene que ser líquida. Logró ser líquida, hay que apostarle a la solvencia. Claro, Y la ganancia, pues es que el negocio sea rentable. por supuesto. Y el negocio es dinámico. Cuando digo nos quedamos en la zona de confort, siempre pongo este ejemplo, se van a aburrir, ¿no? Los que me siguen. favor. Netflix no es hoy día lo que fue hace 10 años. Un escenario totalmente distinto. No tenía ni competencia. Dominaba el mercado, todo tipo de contenidos. Se ha tenido que reinventar. Se aplica, ¿no? Finalmente dentro de lo que es el sistema capitalista, tema de la innovación, Sí. tema de la disrupción y pues para allá vamos. A veces no solo es el contador, me ha tocado también empresarios que piensan que su negocio el día de hoy va a seguir siendo lo que alguna vez fue. Y hay que estar pensando en lo siguiente, generar nuevas líneas, nuevos modelos de negocio, lo que comentaba también Narciso muy atinadamente, ver la economía de opción, administrar el riesgo, en todo momento buscando no caer en un tema de simulación, Claro. en un tema de equiparación a defraudación fiscal, ¿no? Al final del día. No, se abre un abanico de posibilidades precisamente viéndolos desde esa óptica y dices, oye, puedo ver otras disciplinas o incluso te diría, ahorita que comentabas, maestro, ¿qué pasa con esa cuestión de el seguro de hombre clave?
en una cuestión preventiva. Tú le echas números, he tenido oportunidad de hacer un par de cálculos para algún cliente y dices, oye, ¿realmente eso me conviene? Yo le hago la corrida porque de verdad, finalmente somos contadores, expertos en la parte de una proyección de números, de entender la parte financiera, de llevarlo de la mano y como bien decías, dejar al final la parte fiscal, sí, pero va a tener un efecto. Pero ve viendo lo que es la solvencia, la rentabilidad, para que realmente puedas proyectar una cuestión de tu negocio hacia un futuro. Oye, ¿qué proyección o qué esperanza de subsistencia tengo en el futuro? ¿Le puedo pagar a uno de los socios o a varios un seguro de hombre clave? ¿Cómo me va a repercutir? ¿En este momento va a ser deducible? Por supuesto que sí. Oye, ¿y eso finalmente a la larga en qué me va a beneficiar o a perjudicar? Estos obviamente tienen una permanencia, estos seguros, en que dices, a ver, y es una realidad, ¿cuánto costaría, Narciso, sustituirte a ti por decirte, me voy a tomar un año sabático en tu despacho? ¿Cuánto cuesta traer a un Narciso bis para decir, Sí, para sustituir esas te voy a actividades. sustituir? Fíjate que el ejemplo del cuate que ponías, que es el que trae el negocio y demás, Por ejemplo. ese es el hombre clave. Sí. ¿Qué beneficio te va a dar en ese futuro estar erogando para la prima? Pues que puede ser que asegures que tu negocio continúe una vez que esta persona, que es la que está trayendo el negocio, no llegue. Y ahí lo amarraría con el comentario del maestro en el sentido de que hay que ser disruptivos. Y con el tuyo, hay que planificar y hay que ver a futuro. Y yo diría disruptivos no solamente el contribuyente, el empresario, el asesor, sino también la autoridad. Porque parte de este rollo de las limitantes que tenemos en las deducciones, de que si no te da una palomita no vale, que se te olvidó X, con el afán de evitar que el contribuyente empiece a buscar salidas alternas, vamos a llamarle, se empiezan a crear una serie de candados que a veces se vuelven un problema, que dejas de deducir lo que sí debes de deducir. Sociología de la persona, de la cultura que tenemos, hablando de nuestro país obviamente, pero que no solamente en esta latitud se da en muchos países que ya han avanzado en el tema de que empiezan a legislar y a fiscalizar desde la sociología de la población que tienen. A ver cuál es la forma en que se comporta el contribuyente. ¿Qué le duele, qué no le duele? ¿Por qué hace estas prácticas? No solo es que las haga, sino ¿por qué las hace? ¿Qué lo motiva a hacerlas? Y entonces empiezas a revisar una serie de cosas y cambias la legislación para adecuarte un poquito a eso, sin darle toda la coba, obviamente, pero vas como más de la mano, es más armónico, ¿sí? Por ejemplo, consumos en restaurantes. Quitemos los bares, por supuesto. Sí, hombre. Pero consumos en restaurantes. Esta persona que trae los negocios, mi estimado Octavio, mínimo hace una buena comida con la gente a la que está trayendo al negocio y resulta que llega con su factura, Así que funciona. puede ser carísimo, por supuesto, pero le dicen, pues mejor la tiramos, ¿no? Porque 8.5. está más caro el papel que lo que vamos a deducir. ¿Y qué tal que si eso cambiara? Y claro, los excesos nos han llevado a cosas, ¿no? Pero ahí es donde me parece que la autoridad tendría que ser disruptiva también. Es correcto. No solamente en la implementación de inteligencia artificial, que está muy bien, está padrísimo, pero ¿y qué pasa con la forma en que nos comportamos y nos movemos? Es decir, ¿qué lo justifica? Sí. Porque entonces podría yo empezar a cambiar la forma en que tengo legisladas las deducciones. Y hay que ver otros países, cómo aplican las deducciones, que algunos ni aplican. No. Se van sobre el Directo ingreso y sobre la vámonos, base, vámonos. ¿no? Sí. Hace muchos años yo recuerdo que en la escuela donde somos egresados acá, Octavio, a lo mejor también el maestro, en esa especialidad de impuestos alguna vez alguien nos comentaba, fíjense que en Arizona se acaba de aprobar un impuesto nuevo por los contribuyentes, ellos lo exigieron, porque va etiquetado a educación. Ya. Y dices, wow. Así. Wow. Aquí imagínense que nos dijeran algo similar en vez de decirnos, pero lo voy a poner acá donde El no de los queremos. cigarros va para educación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto que diríamos, oye, sube 2 pesos. Porque eso qué significa Así es. que voy a tener servicios de otro nivel. Sí, enfocados. Sí, tal entonces cual. empiezas a cambiar esta manera de ver las cosas como no me gusta porque me presionas. Parecemos adolescentes, si me permites la Sí, comparación. sí. Y mira, yo creo que ahí de veras que esa disrupción que comentan sería un mundo de posibilidades, el hecho para la autoridad incluso recaudar un poco más. El que si tú haces ese cruce, por ejemplo, acaba de pasar el Buen Fin.
Y dices, es un esquema promovido precisamente por la autoridad, un esquema que incluso la misma ley del ISR establece lo que es la lotería fiscal, ¿no? Y lo que te establece ahí es código, perdón, que te dice, oye, pues no sé si la autoridad se dé cuenta de que pudieras amarrar ahí, cuadrar los ingresos, por ejemplo, de estos restaurantes, cuando tú incentives el hecho de que va a ser 100% deducible y digas, oye, yo me voy siempre, normalmente vas y dices, pues este restaurante, por ejemplo, pues conoces a algunos, tienes oportunidad de acceder a algunos restaurantes en los que dices, pues sí, son cuentas que son onerosas, y dices, oye, y la propina es del 15%, o sea, el servicio es del 15%. Y dices, oye, pues de ahí nada más, pues siempre andas como contador viendo que está mal puesto, ¿no? Y dices, oye, pues si la autoridad quisiera, por ese lado puedes identificar perfectamente los ingresos que puede tener este restaurante y saber si en un momento dado está declarando la totalidad o no. O sea, hay mil maneras. Esta lotería fiscal precisamente también tiene algo que ver en eso, para decir, a ver, no se enfoca mucho en el negocio que está vendiendo, sino en las personas que están comprando, porque van a dejar un rastro por el gasto y además por la tarjeta. Hay gente que todavía está pagando lo del Buen Fin del año pasado, ¿no? Y dices, bueno, está bien. ¿Y cuál es su sociología que decías? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Y por qué no incentivar el hecho de que si finalmente yo voy a focalizar sobre esos gastos y voy a tener un arma de dos filos porque voy a fiscalizar tanto al que genera el ingreso como al que lo gasta? Dices, oye, pues ahí yo creo que para allá va a ir una situación en algún momento para poder identificar y fiscalizar a la gente. Perdóname. No, imagínate que todos tuviéramos esa inquietud siempre de a donde vayamos solicitemos el comprobante. Hablando de que el comprobante se ha convertido en el eje. Y que todo lo de la pidamos al nombre del fiscalización, presidente. ¿no? Ay, bueno, alguna vez escuché Para eso. que le hagan una Que más de 200 pesos. Más de 200 pesos. Imagínate aquel negocio ya sin posibilidad o mínima posibilidad de omitir ingresos si es que lo está omitiendo. Ajá. ¿Por qué? Porque dice, pues ahora todo el mundo me está pidiendo factura. Sí. ¿Sí? Claro, te enfrentarías con el tema de que si esta persona que te empieza a solicitar factura por todos lados no está declarando todo el ingreso, pues entonces probablemente... Va dejando rastro. Sí, discrepancia fiscal mínimo, ¿no? Sí. Pero una cosa te lleva a otra. Y no hay mejor manera de fiscalizar, y eso la autoridad nos los ha demostrado muchas veces, que seamos nosotros mismos los agentes que van procurando que se dé cumplimiento. Pues fíjate nada más lo que ha pasado con el gremio médico, ¿no? O sea, comentábamos apenas también ahora en una charla hace como un mes con el maestro José Antonio, que le mando un saludo, que decíamos, oye, hay un estudio primero de 2017 y uno más reciente de 2019 en el grado de evasión que tenían los médicos y que siguen teniendo, pero ¿cómo amarraste esa situación? Simple y sencillamente con decir, ¿quieres hacer deducible un gasto personal llamado honorarios médicos, dentales, hospitalarios? No es deducible si está pagado en efectivo. En automático, a todos los médicos su terminal punto de venta o su transferencia. Y obviamente tienen que declarar sí o sí la totalidad del ingreso. Hasta el caballo de Troya, ¿no? Claro. Deducción personal para las personas y fiscalización para los médicos. A todos, físicas y morales. Entonces, sí hay muchos mecanismos y que digamos que para retomar parte de lo que estamos hablando en cuanto a los requisitos, porque finalmente, ¿cuál es el punto? También aterrizarlo en una situación en la que si bien decimos, artículo 25 me dice qué puedo deducir, 27 los requisitos, 28 los no deducibles, ¿de acuerdo? Entonces, oye, y tiene todos los requisitos, pero nos fuimos precisamente al origen, que es esa estricta indispensabilidad. ¿De acuerdo? Pero ahora nos enfrentamos con una situación que, si gustan, vamos a atender algunas preguntas de nuestros amigos y propongo regresar con la parte de que sí, está perfecto, cumple con todos los requisitos, ¿de acuerdo? Pero hay cuestiones de forma que precisamente en ese CFDI ya empieza a meter el choclo el contribuyente, porque dice, desde el método de pago, desde el régimen fiscal, el uso del CFDI, dices, oye, pues es que sí es indispensable, pero se equivocaron en mi régimen fiscal. No es cierto, no se pudieron haber equivocado porque tú diste tu constancia de situación fiscal, pues se equivocaron, ¿no? Entonces, ya me dieron sin efectos fiscales. Cuestiones ya muy prácticas que ocurren en el día a día y dices, oye, ¿y qué hago con eso? Porque el comprobante tiene un error, pero la esencia de la operación está totalmente respaldada. ¿Qué hago? ¿Lo hago deducible, sí o no? Me dice que debe de tener un CFDI que corresponda al ejercicio y complemento, literal, con el complemento de pago. Dices que corresponda al ejercicio por el que se pretende hacer una deducción. Dices, oye, pues sí lo tengo,
pero no me emitieron el complemento de pago. Entonces dices, oye, ¿y eso en la vida real? Uso del CFDI, régimen fiscal del receptor, complemento de pago. Dices, oye, pero la esencia de la operación es real. Palabra que sí lo utilicé. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Les parece? Sí. Listo. Pues pasamos aquí con las preguntas. Muchas gracias por ellas. Roberto Peralta Velázquez dice, Robert, buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Dice, ¿qué tal mi estimado Tavo, Freddy y Narciso? Excelente tema, muy candente para una tarde fría. Muchas gracias, Robert. Dice, la pregunta es, Freddy, si fiscalmente cumplimos los requisitos de deducción que marca la ley del ISR, pero no aplicamos las normas de información financiera, ¿las erogaciones, gastos y costos serían deducibles? Está interesante la Sí, ¿cómo pregunta. Tú comentabas ahorita de empezar a hablar de la forma, y aquí estamos hablando de dos elementos formales. Primeramente, el tema del comprobante, que tú ahorita lo anticipabas antes de regresar al bloque de preguntas y respuestas, y ahorita surge el tema de la contabilidad. Sí. Ya no pensando en la contabilidad como una toma de decisiones, ya no pensando en un aspecto un tanto cuanto económico financiero, sino ya viéndolo reducido a un aspecto formal de cumplimiento de requisitos. Correcto. Entonces, en ese sentido, recordemos que pues parte de las obligaciones de los contribuyentes es llevar contabilidad conforme al Código Fiscal y su reglamento. ¿Cómo se va a llevar la contabilidad? Pues conforme a lo que diga el Código. Sí. Luego, si el 27 o el 105, referenciando al 107, me dice que las propiamente las deducciones autorizadas deben estar debidamente registradas en contabilidad, pues partiríamos de ese hecho, porque pues ahora me queda claro que hoy día se legisla con lo que son cláusulas habilitantes, ¿sí? Y que mira, la ley de renta dice haz esto, pero hazlo conforme al código. El código dice lo van a hacer conforme a mi reglamento. Sí. Y ahí métele también el tema de disposiciones de carácter general. Sí. Si no mal recuerdo, por ahí tenemos la reglita 2815, para efecto de llevar contabilidad en medios electrónicos, pues es el propio SAD el que indica que para esto pues tenemos que hacerlo conforme a un marco normativo contable. ¿Cuál? El que a mí me corresponda, cuál te corresponde. Ahí están los tres, ¿no? que señala el SAT. Entonces, por esa parte me atrevería a decir que sí. Sin embargo, pienso, salvo la mejor opinión de ustedes, qué bueno que me junto con los que saben mucho, que está siendo omisa ahí la ley, o que hay una falta de técnica a la hora de legislar, porque yo no encuentro una fracción, y me quedé pensando un poquito en el tema del diccionario, ¿no? Pero no es conceptos. Bueno, podría ser el no deducible, ¿no? Yo no encuentro una fracción en el artículo 28 que señale, primeramente, que alguna deducción autorizada que incumpla algún requisito, vamos a pensar artículo 27, pues sea un no deducible. Aquí yo le podría responder en ese caso a la persona, invariablemente por el tema del criterio que puede aplicar la autoridad, estamos hablando que se está comprometiendo la deducción. Sí. Va más para, pues no se podría, que sí poder efectivamente realizarlo, ¿no? Hoy es que, por ejemplo, si brincamos de la contabilidad al comprobante fiscal, el 29A me dice que si pretendo deducir con base en un comprobante que no cumpla requisitos, ojo, aquí ya no es la deducción, aquí ya es el comprobante, la forma. Que incluso me dice que se equipara a defraudación fiscal, que no podría deducir, no podría acreditar. Bueno, ok, pero yo entiendo que la ley tributaria es la ley de ISR. Claro. Y esa sería la que delimitaría qué elementos no van a conformar la base tributaria. Entonces, en mi opinión, se compromete la deducción, pero no llegar a un punto de decir, oye, no aplico NIF, pues es no deducible, ¿no? Históricamente yo creo que si hiciéramos un censo, infinidad de empresas no aplican las normas de información financiera. ¿Quién aplica las normas de información financiera a cabalidad? Porque ahí no te dice que sea un porcentaje de las NIF. Así ¿no? es. O sea, dices, oye, tienes empleados, tienes que aplicar. Tienes activos no circulantes, tienes que aplicar la que corresponde. Entonces dices, oye, ¿y quién realmente está a cabalidad cumpliendo? Ahora hay una tendencia hacia allá. Sí, claro. Porque ahorita decía, perdón que lo relacione, pero creo que va con la pregunta, por favor, ¿no? Narciso comentaba, se nos olvida que el SAT y la UIF pues están interrelacionados por el tema del lavado de dinero. Pero también se nos olvida que Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo,
delegó este tema de la carta de porte a un comprobante fiscal. Sí. Y pues mira, ahí amarra lo que tú vendes, tu inventario, con lo que transportas, con lo que vendes. No hay secreto bancario en materia fiscal, nos olvidamos del tema de los 15,000. Y a eso le sumamos todo lo que le estamos abonando. Ahora ya pido 4 estados financieros en la contabilidad. Pues a lo mejor no es aplicarlas a cabalidad, pero solitos nos vamos a terminar delatando. Claro, sí, y son acciones, fíjate, en oficina tenemos clientes transportistas que en automático, nada más por la aplicación de carta aporte, y aquí algunos amigos nos criticaron el comentario, pero dije, de verdad que así era fiscalizador. No, que como crees que finalmente es control. Casualmente los clientes, por poner una cifra, pasaron de 11 millones de pesos de ingreso antes de la aplicación de carta aporte anualmente, pasaron a 17 millones. Sí. Y dices, caray, pues ¿qué pasó? ¿No está yendo re bien? No, lo que pasa es que ahora sí declaramos la totalidad porque no puedo prestar el servicio si no lleva carta aporte. Ya no se desvía la carga al tianguis. Exactamente, ¿no? Entonces dices, oye, son elementos que realmente sí funcionan, y nada más con una simple acción precisamente de fiscalización. Entonces, hay que estar muy abusados en esa parte y retomo esa parte que decía, ve si realmente el negocio es rentable o no. Y eso lo estás blindando a prueba de balas en un futuro que tú digas, oye, pues sí me cuesta un poco de trabajo o mucho trabajo de repente el subirme a una cuestión totalmente transparente al momento del pago del impuesto. Oye, si te cambian la jugada de repente, ¿no estás poniendo en riesgo el negocio? ¿Y no sería mejor que paulatinamente te fueras reflejando ya la realidad de tu negocio, así tal cual, para ver qué tan rentable es? Y en un momento dado saber cuánto es lo que te está faltando para que todavía pueda ser más rentable, porque ahorita nada más le estás jugando al vivo al no reflejar todos los gastos, al no reflejar una situación financiera real, y que si te cambian la jugada en un momento dado, estos transportistas de verdad, dices ahora, ¿y cómo le estás haciendo? Porque finalmente lo que era el ingreso no se declaraba, pero resulta, te das cuenta y dices, oye, ¿y dónde iba todo eso? ¿No? Estás hablando de un porcentaje importante. Claro. Y dices, oye, y además los gastos de todo, sí estaba reflejado. Entonces ahora sumas ingresos, los gastos se quedan en el mismo rango, y dices, oye, pues la utilidad resulta que no nos iba tan mal, ¿eh? Así es. Sí, entonces, perdón, estoy, o sea, No, al contrario, es que si no se me va la idea. Sí, ahora, siendo concreto, pues realmente dudo pues que alguien lo aplique a cabalidad. Claro. Pero te digo, la tendencia va para allá. Tendríamos que ir cuidando esa parte. Sin embargo, yo me atrevería a pensar en un filtro anterior a las NIF. Y eso es lo que establece como tal el reglamento del código. Porque el reglamento del código, el 33, nos establece requisitos de los asientos contables. Claro. Y ahorita a lo mejor ya no estamos yendo a tema de NIF, nos estamos yendo a la génesis contable financiera, pero también si hiciéramos un censo, amigo, y nos ponemos a ver lo que dice una contabilidad analítica detallada y ves el catálogo de cuentas y varios, y pues luego hay partidas de efecto fiscal que ni siquiera en cuenta de orden, ¿no? Tal y como señala el reglamento. Entonces yo me atrevería a decir que hoy por hoy, pues la autoridad pondría más el reflector en este tipo de situaciones al pensar en un debido registro en contabilidad como parte del requisito de las deducciones, pero no olvidar que hacia allá va la tendencia, ¿no? Totalmente. Por supuesto que ahorita estamos bien entretenidos, ¿no? Con el CFDI, no sabemos facturar porque lo que se ve, que levante la mano, que aviente la primera piedra el que no ha recibido cartita de invitación, por diferencias, ¿no? Derivado de este tema de automatización. Y que mucho tiene que ver con que el empresario o las áreas correspondientes pues no están emitiendo correctamente el comprobante. Totalmente, y aparte de las consecuencias futuras que estamos generando precisamente tanto yo como emisor como para mi receptor. O sea, el clásico ejemplo es, pues fíjate que a mí mi cliente por política interna lo que me solicita es que yo emita el CFDI sí o sí con el método de pago PUE. Así. Y entonces la autoridad dice, y en su justo derecho la autoridad dice, oye, aquí me está faltando algo, porque no me estás declarando, tus CFDIs dicen que emitiste 1 millón de pesos en PUE, tienes 2 complementos de pago de periodos anteriores por 100,000 pesos, y tú me declaraste nada más 900,000. ¿Qué crees, autoridad? Lo que pasa es que estos 2 PUE no los cobré, pero si tú mismo me estás diciendo que sí los emitiste, nada más ahí para aprovechar ese comentario diría, recomendación. Así, yo sé que en el mundo del curso, de la charla, del programa es muy sencillo. Pero dices, oye, un comunicado a los clientes diciéndole, oye, mira, aquí esta es la afectación que me estás provocando porque finalmente cuando es PUE lo estoy cobrando, se supone, en el momento.
Y como esto no está sucediendo, invariablemente los voy a emitir PPD. Y si llega el cierre del mes y no me pagaste el PUE, lo voy a cancelar y lo voy a tener que generar. El problema está que dice el cliente, no importa, pero empezamos a contar nuevamente tu plazo para el pago, ¿no? Entonces, son situaciones que solitos nos estamos metiendo el pie, pero por la misma parte operativa comercial que de repente nos lleva a esas situaciones, ¿no? Pero Sí. bueno. Fíjate que a mí me gustaría abonar al comentario que hace el maestro, porque cuando nos ponen este requisito para que la deducción sea efectiva y dice que esté debidamente registrado en contabilidad, ciertamente tenemos que voltear a ver código. Y código en el reglamento nos dice justo qué es lo que se espera del registro contable y lo que integra la contabilidad. Deja las normas fuera, quien la trae es las reglas de carácter general. En estricto sentido son las últimas que deberíamos de voltear a ver, porque Sí, claro. en el ámbito tributario la ley fiscal, yo siempre he dicho, es muy ególatra y crea sus propios conceptos y sus propias reglas. Legalista. Y por eso luego andamos inventando cosas como contabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque le dio un giro y hay cosas que quita y otras que pone y entonces se convierte en un concepto muy particular. Ese es el primero que deberíamos de voltear a ver. Totalmente de ¿no? acuerdo. Eso Bien. de relacionar el folio fiscal y luego ni sabemos dónde está el folio fiscal. Es un requisito, el asiento contable debe tener la relación, la vinculación con el folio fiscal, 32 dígitos. Y lo dice el reglamento, lo dice la regla de carácter general, el anexo 24, y es lo primero que tendremos que observar, como bien Claro. comenta Narciso. Claro, que fíjate que incluso aprovechando ese comentario dices, oye, pues obviamente hoy por hoy decimos, no, pues contabilidad electrónica, ¿no? Ya están empezando a multar, están empezando a solicitar ahí cuestiones de la contabilidad electrónica. Dices, caray, pues no, apenas recientemente estábamos también en un curso presencial y decíamos, oigan, aquí levante la mano quién realmente, o sea, no hubo un enfoque de cámara ni nada, el 80% de los asistentes, que más o menos eran 150, no habían enviado contabilidad electrónica. Y decimos, bueno, finalmente es el catálogo de cuentas, la balanza y no hay problema, pero eso realmente no es la contabilidad electrónica, la contabilidad en sí, eso es lo que tenemos que enviar. Listo, va a ser como que nada más la carta de presentación ante la autoridad para decir, a ver, estos son mis números, estos son mis detalles, etcétera. Pero realmente la esencia es cuando te pida el que diga, a ver, mándame todos tus pólizas y lo voy a verificar a partir de ese vínculo que tenga asociación del CFDI, el UUID, 32 dígitos folio fiscal con cada uno de los asientos contables. Creo que por ahí es por donde podría ir más o menos una cuestión ahí de que todavía no vislumbramos en qué consistiría tal cual una revisión electrónica. Exacto. Ahí viene, fracción novena del 42. Sí. Ahí está desde hace años. Así que no te preocupes, estimado. ¿Quién es? Roberto Peralta. Roberto, vete preparando en NIF. Digo, a lo mejor no te va a afectar la deducibilidad, pero no se te olvide otras facultades de gestión, ¿no? Totalmente. Como restricción de sellos, ¿no? Totalmente. Llevar la contabilidad de forma distinta a lo indicado por disposiciones de carácter general, por las leyes propiamente, Sí. pues detona, ¿no? Actualiza lo que podría ser una infracción para efecto de cómo llevar la contabilidad. Entonces, híjole, pues yo no sé para qué fui contador, a lo mejor no hubiera sido contador. Y hay nada más también una consulta que nos hacían en la mañana, a ver, punto de vista. Dices, yo soy persona física, no rebaso 4 millones de pesos de ingreso, no es reciclo, es régimen general. Dices, oye, pero resulta que a partir de este ejercicio, 2023, sí lo voy a rebasar. La obligación de presentar contabilidad electrónica viene desde julio de 2015. Dices, oye, pues yo siempre atendiendo a la regla que me permite esa, digamos, no presentación, por no rebasar el ingreso, los rebaso en 2023. ¿A partir de cuándo presento mi contabilidad? ¿Desde siempre o desde el año en que lo rebasé el ingreso? Yo te diría que inclusive tendría que ser el siguiente ejercicio, porque tomas como referencia siempre los ejercicios cerrados. Perfecto. Entonces, vámonos al otro. Ahorita Regular. decía alguien, apenas lo escuché en un foro, decía, si te vas a salir de un régimen de estos, hazlo con estilo. ¿No? Entonces, si rebasas, pues rebásalo bien. Claro, ya estás. Listo. Seguimos con otra pregunta. Dice, esta es para Narciso. Dice también Roberto Peralta Velázquez. Narciso, ¿serían deducibles los gastos y costos amparados con un CFDI que contiene el régimen fiscal del receptor o emisor de forma errónea? Sí, lo que comentabas, ¿no? Ándale. Estas cuestiones de forma. En estricto sentido, no, al hablar de un requisito de forma, Ok. porque la norma es muy clara. Sin embargo, me parece que incluso ya en los tribunales hemos visto que se discuten estas cuestiones de que se tiene que analizar de manera armónica. Si bien es cierto, la autoridad llega
hay que decirlo a veces con un poquito de falta de capacidad, de entendimiento en la parte legal, incluso nosotros como contadores a veces nos falta esa formación, y de manera automática dice, no cumplió con este requisito que marca el 29A, vámonos, lo quito. Pero cuando lo llevas ante el juzgador y entonces le muestras que existen las cotizaciones, los correos, el bien, le tomaste hasta fotografía, video, sales en una selfie en Facebook cuando lo recibiste y generas todos esos elementos que le dan sustento a la operación, yo casi estoy seguro que lo vas a sacar adelante. Pero en la primera línea, que es con la autoridad, yo le diría a nuestro amigo, ni discutas porque te lo van a rechazar, habría que irnos a un medio de defensa para hacerlo válido. De acuerdo. Ya tenerlo contemplado, ¿no? Sí, claro, es parte de presupuestarlo, los riesgos, ¿no? Ya una vez que me di el riesgo, vámonos. Claro, y bueno, no está de más de manera preventiva precisamente hacer ese check cada mes, que también es algo que dices, pues es relativamente sencillo. Desgraciadamente en la parte contable a veces no tenemos el tiempo para poder hacer ese tipo de acciones, pero cuando ya ves la trascendencia dices, oye, pues sí vale la pena que le pongas el ojo precisamente para verificar que no se te pase alguna situación en la que por una cuestión de su régimen fiscal, imagínate la barbaridad, que pudieras dejar de hacer deducible un gasto en el que dices, pues era una nimiedad, pero no tuve la precaución. Pero imagínate que no fuera tan pequeño y que estuvieras hablando. No, por supuesto. No, me refiero a una nimiedad en el sentido de que el requisito. Sí, claro. El requisito, no, hombre, puede ser una simpleza, claro, ¿no? Que no le da realmente sustento a tu operación. Así es. Era solamente una etiqueta. Sí, que carecería de proporcionalidad, ¿no? Que es el objetivo primigenio, ¿no? Así es. Así es. Bien, la siguiente pregunta dice Estela Kidi, dice, buena tarde, los comprobantes emitidos y pagados en el extranjero, ¿cómo hacerlos deducibles como tal en el extranjero? Pues también hay una regla específica, ¿no? Al menos debe de tener la identificación del emisor. Evidentemente en muchos países no consideran lo que es el RFC, pero sí la descripción, el monto, la unidad, el importe, incluso aun y cuando corresponda a un ticket, O sea, porque finalmente así es como podría hacerlo deducible. Que de hecho te vas a enfrentar a eso, porque allá en otros lugares no existe lo que conocemos aquí como CFDI. No tiene todos esos No hay tanta desconfianza. Sociología. Así es. No, sí, de verdad. Hace muchos años, fíjense, todavía existían los fax. Y un médico, ya todavía lo tenemos en la oficina, pero resulta que una persona, un europeo alemán, agarra y se enferma aquí en México, estando de vacaciones. Y entonces, en ese entonces, el doctor tenía unos talonarios respecto a que eran los recibos oficiales y otros que simplemente daba cuando cobraba en efectivo. Lo único que hizo el médico para poder recibir el pago de la aseguradora en Alemania fue mandar por fax el comprobante así tal cual de los que usaba para cobrar en efectivo. Fue lo único que le pidieron, esos datos bancarios. Claro. No hubo más necesidad de nada. No. De nada. Ahora, fíjate, tú estás hablando de y qué aquí tiempo. Primero tienes que revisarlo con lupa y pasarlo por la radiografía. ¿De qué tiempo estamos en el ejemplo? Te digo más o menos 2006. Bueno, yo te hablo de 2023, de ayer, en este mes. Sí. Contribuyentes, obviamente residentes aquí en México, que hacen operaciones con el extranjero. Y lo único que mandan es la cotización y el desglose de los servicios, y tarda más en llegar el documento que en lo que les están depositando. Fíjate. Y obviamente timbran y mandan, porque bueno, ahí tenemos otras cuestiones que cuidar, pero el cliente no se ocupa ni se preocupa de estar atrás del CFDI, porque para ellos este documento ya. Claro. Listo. Es todo. Sí. Lo que necesitan. Sí, tal cual. Bien, otra pregunta dice también de Roberto Peralta Velázquez, dice, Freddy, respecto a la deducción de inversiones refiriéndose a los autos, donde la ley nos dice que se puede deducir hasta 175 mil pesos en el ejercicio, los 175 serían MOI. En los años posteriores puedo deducir otros 175. La ley no es muy clara en este aspecto. ¿Tú qué recomiendas? Digo, lo habías comentado ya también, maestro, pero... Bueno, finalmente partimos de esta idea de la administración de riesgos. Obviamente, si me voy a la kamikaze, que es 175 mil cada ejercicio, pues tendría que proyectar una eventual defensa, ¿no? de esta situación. Yo no veo nunca que haga alusión a un monto original de la inversión. Justo antes de entrar a cuadro, platicaba contigo, Octavio, que lo que hemos manejado ahí en la firma
pues es este tema de deducir en el primer ejercicio los 175,000 respecto del MOI, ¿no? Vale una barbaridad el auto, el MOI es tanto, multiplicas por el 25%, te da un titipuchal, y sin embargo, pues yo lo que hago es deducir los 175 en el por primer activos, ejercicio. ¿No? Es interesante el planteamiento, maestro, porque dices, bueno, a mí me llamaba la atención en respecto a que ha habido ocasiones en las que como estímulo fiscal te pueden establecer una deducción acelerada o inmediata, ¿no? Pero regularmente siempre dejan de lado en esos estímulos, dejan de lado los automóviles. Por el abuso del contribuyente. Por el abuso. Sí, se necesita toda una historia, ¿no? Un candado. Exactamente, pero mira, esa también podría ser una opción. Le dices, oye, no me meto más de los 175, pero lo voy a deducir en este ejercicio en el que lo estoy adquiriendo. Ahí está también la opción, ¿no? Así es. O dice Lupita Chávez, dice, buenas tardes, saludos, un gusto estar en esta tarde escuchándolos, familia Cadefi. Igualmente, Lupita, muchas gracias. Para las deducciones correspondientes a gasolina y todo el mantenimiento de dicho coche utilizado como Uber, estando en el régimen de plataformas digitales una persona física, ¿se puede deducir el 100% del gasto o solo un porcentaje de acuerdo a su deducibilidad? Entendiendo, supongo que el automóvil pues rebasa esta cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, ahí lo que nos marca el legislador o lo que marcó el legislador como un efecto colateral en aquellas deducciones, no solo de este tipo de inversiones, sino en otras que tengan un tope, pues es que los gastos inherentes al mismo sufrirán de esa misma circunstancia, incluyendo parcialmente deducibles. el acreditamiento del IVA, ¿no? Entonces tendría que ser parcialmente deducible. Ok. Ahora, ahí dice otra pregunta, dice Roberto Peralta, dice Tavo, Freddy y Narciso, las joyas, laptops, lentes, etcétera, se les da a los ejecutivos de las empresas que son mis clientes. ¿Son deducibles o de qué manera las puedo deducir? Joyas, laptops, lentes que se les dan a los ejecutivos de las empresas que son mis clientes. Ok, o sea, tú eres un ejecutivo de la empresa, tienes ahí a manera de reconocimiento, bono, lo que tú quieras. ¿Serían deducibles esa parte de...? Es un obsequio, ¿no? Es un obsequio que le está dando. Finalmente. Pues no, están marcados como no deducibles a menos que tengan que ver con la actividad del contribuyente. Es decir, yo podría hacer deducibles obsequios que tengan el carácter de promocional. Esos son los que están permitidos. Los otros no. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues tendríamos que analizar el giro de cada uno de los contribuyentes, el del propio obviamente, y quizá buscar alguna alternativa para que él siga otorgando estos bonos, vamos a llamar. Establece la ley que sean entregados de manera general, ¿no? Sí, además. De manera general. Ahorita estamos ya por llegar a diciembre y decimos, oye, pues de repente tú haces algún obsequio a los clientes en atención precisamente a esa lealtad, a esa continuidad que tienes, y es una atención en específico, y dices, oye, pues yo lo hago de manera general. ¿Eso implicaría qué? Dices, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Un presente, digamos, quizá una... No sé, se me ocurre ahorita esos artículos promocionales que dices, quizá una botellita ahí de un buen vino o incluso un portal laptop, lo que tú quieras, no sé. Pero dices, oye, y tiene que ser de manera general para que sea deducible. ¿Cómo acabas documentando esa parte? Dices, pues muy sencillo, simplemente con una cosa de recibo de parte de mi cliente. Oye, ¿por qué no le diste a todos? Porque mi política es que a partir de un cliente que me genera 10 millones de pesos en adelante, pues son a los que realmente para mí es rentable poder dar un obsequio. Los años que tengo. Por ejemplo, también. pero lo debemos de determinar. Además que no hay un tope, ¿no? Límite. No lo hay. No lo hay. No me habla de suntuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, tú regalas de esas plumas bonitas. Ahí sería una buena forma de poderlo respaldar y decir, oye, pues se lo estoy dando de manera general, pero a todos aquellos que cumplen con ciertas características. Sí, hablando de cubrir este requisito de que sea general, en cuanto a que tenga que ver con la actividad del contribuyente, ese obsequio que das, claro, pues tendrías que buscar la forma que esté vinculado con tu actividad. Totalmente. Entonces, bueno, ahí solo habría que cubrir ese requisito. Porque finalmente lo otorgues a quien te genere negocio, ¿no? O sea, que esté directamente relacionado con la obtención de ingresos. Así es. El 28. Así es. Ahora, también decías hace rato, maestro, respecto a que esos requisitos que me marca el 27, dice, en ningún caso me dice que algún otro requisito que no se cumpla lo pretenda que no sea deducible, ¿no? Que no y referías
precisamente, no, pero ya el 29A me establece, no, sí, pero espérame, la ley específica es la que me está diciendo, así como siempre decimos el hecho de que la ley me establece que dice el 28 no serán deducibles los siguientes gastos, ¿no? Y el 117 me dice, para efectos de lo que se considera como no deducibles serán los que marque la ley, palabras más o menos. Entonces dices, pues si nada más me está marcando esos, ¿por qué voy a hacer no deducible otra cosa? Máxime si tiene una razón de negocios y esa materialidad se da, ¿no? Entonces créanme que estos comentarios ahorita que estamos virtiendo, de verdad que son muy importantes, porque no pretendamos nosotros como contadores que la ley, dice esa tesis que comentas, Nar, dice la Suprema, la ley al utilizar vocablos generales, en ningún momento, porque siempre lo hemos dicho así, la ley no es diccionario. La tesis lo que dice, las leyes al utilizar vocablos técnicos y al no tener de referencia en la Constitución política un artículo que establezca que deba de generar conceptos, por eso puede ser ambigua, no es que sea diccionario. Dices, va, está bien. Pero si eso es lo que me está diciendo, entonces me aboco nada más a lo que me dice. Y si los no deducibles son los que me marca el 28, pues esos son los no deducibles, manito. Y si cumplo con otras cosas de fondo, pues con más razón yo te diría, es totalmente sustentable. ¿De acuerdo? Juan Arturo Guzmán. Peleable, ¿no? Dirían Totalmente. por ahí. Sí, fíjate que me quedo con una frase que Fondo le escuché sobre totalmente, que dice el maestro Morita, dice, mira, yo prefiero decir en lugar de que sea peleable, que es totalmente argumentable. Y la cuestión es diferente, ¿eh? Porque dices, a ver, yo lo voy a argumentar porque desde el hecho de poderlo sustentar así, dices, a ver, aquí yo no tengo duda, ¿eh? La que tiene duda eres tu autoridad. Sí, claro. Pero yo te lo estoy Demuéstrame que sustentando. transgredí, ¿no? No me La voy a norma. pelear. Yo te lo voy a sustentar desde un principio. Y como sabía que te ibas a poner payasa, aquí está desde un inicio todos los argumentos que yo te estoy diciendo, el por qué sí. No, pero bueno, hay que tenerlo. Dice Juan, Que fíjate, además, por perdón favor, que te interrumpa. Por favor, maestro. Ahorita me surgió porque siempre tomo puntos de comparación. Sí, Digo, sí. entiendo que la norma fiscal no se interpreta por analogía, pero luego ahí pegadito el mismo Sí, 28 es el que te da la razón, ¿no? Sí. Me viene a la mente el tema de la subcontratación, hoy día servicios especializados. Sí, en este caso el código me dice que no es deducible. Sí, 15. ¿Cuál subcontratación? La que no es permitida o aquella que siendo permitida no cumpla requisitos. Sí, Y dices lo mismo, ¿no? A ver, código, ¿tú qué me vienes a decir? Aquí lo amarra bien el legislador. sí. Porque sí incorpora una fracción, no recuerdo si es la 33ª del 28, donde dice lo mismito que el código, ¿no? Sí. Aquella subcontratación que sea la prohibida o la permitida que no cumpla requisitos, palabras más, palabras menos, Sí, sí. no es deducible. Ahí sí lo incorporaste. ¿Sí? Sí, la Ahí está ponen tal en- cual. Lo señala, Ahí sí lo ¿no? incorporaste. Entonces, ¿por qué? O sea, ahí está en ley, que es la específica que le corresponde. No, que cuando sea imperfecta, pues si la ley no es imperfecta, todo lo que quiere decir ahí está estipulado. No lo dice, ¿por qué me tengo que ir entonces al código? En su defecto, dices, no manches, pues ya la ley es la que le corresponde. No estarían de acuerdo conmigo. Podríamos decir, en materia fiscal no todo está perdido. No es que no sea deducible, pero pues te va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí. Sí, pues, te va a requerir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Argumentarlo, o sea, ya no hablemos de pelearlo, pero sí, a ver, autoridad, dime dónde transgredí la norma, ¿no? Claro. Dime dónde no está la aplicación estricta. Ahora tú dime. Claro. Bien, vamos, Juan Arturo Guzmán Otero dice, si mi auto es usado, lo uso como persona física reciclo o actividad empresarial. La gasolina, seguro, mantenimiento, etcétera, no son 100% deducibles y es proporcional al límite de los 175 por carro. Eso es lo que comentabas Sí, ahorita, claro, Tunar. por vehículo, sí. Se tiene Que sacar de también, manera honestamente, la mayoría no lo hacemos, ¿eh? Exacto. No guardas esta proporción y dices, porque pues finalmente en esa proporción que guardaron los 175, siendo muy ortodoxos, conservadores, dice 175 de 700,000 pesos, 25% deducible. Y ahí tendrían que entrar todos y cada uno de los gastos que yo erogué por ese vehículo. Y sí es por cada que no uno. era para mi carro, conta. Ahí dice el automóvil, el activo. Nos fuimos en bolita, autosardina y cooperamos ahí. para la gas y a mí me tocó pagarla, Sí, ¿no? sí, ¿no? A Pero ver, no lo demuéstrame hacemos. que es del carro, ¿no? Y tampoco, honestamente, no lo observa también la autoridad. En los casos que hemos apoyado a gente que ya le está auditando y de repente te dicen, a ver, contador. Les da flojera. Échale una. Les da flojera. Pero ¿sabes por qué, maestro? Yo he caído en la cuenta de que porque la tienen de apechito.
porque no va la autoridad hoy por hoy, al menos que me haya tocado a mí apoyar a algún contribuyente en ese sentido. Ya la autoridad dice, mira, ya para qué me meto en esos son cacahuates. Yo me voy por las operaciones simuladas que tienes, que ahí es donde realmente estás escondiendo la utilidad. Lo demás dices, mira, pues finalmente pues ni te lo observo. ¿Por qué? Porque pues me voy por lo fuerte, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, te observa lo fuerte y te observa los no deducibles si son de una cuantía interesante, porque va a tratar de buscar que sea un dividendo fijo. Que ahí te voy a decir, muy acertado el comentario, amigo, porque dices, a ver, dentro de esta operación habitual también decimos, oye, pareciera que eso no lo va a ver nadie, ¿no? Dividendo ficto que comentas. Dices, oye, pero todos aquellos depósitos que tú le hagas al contribuyente, a los socios, por ejemplo, y que dices, pues la tengo en una cuenta deudora porque se supone que es un gasto por comprobar, ¿no? Y dices, oye, pues eso finalmente teniendo en cuenta muy claro que en caso de una revisión te lo van a determinar como dividendo ficto cualquier depósito que le hagas tú al socio, porque no te lo está comprobando de ninguna manera y llevas años con esa situación y resulta que traes ahí ya 10 millones de pesos que si tú le echas números dices, oye, que evidentemente ya afectó en la utilidad de la empresa porque es dinero que salió sin un comprobante, ¿listo? Que no tiene un sustento como deducción, pero la cosa no queda ahí nada más, sino que aparte de que diga la autoridad, bueno, pues esto ya digamos, entre comillas, tú ya le pegaste en tu utilidad porque es no deducible y ya te afectó un 30% como persona moral. Listo, pero ¿qué crees? Ahora me falta determinar el ingreso que tuvo el socio precisamente y que a él también lo tengo que fiscalizar. Oye, espérame, pero ya me castigaste a mi empresa al meterlo como no deducible. No, espérate, contigo ya luego platicamos, pero ahora me voy con el socio porque esto es un dividendo ficto y este cuate a mí me debe una lana de impuesto sobre la renta. Sí. Y dices, oye, pues mejor voltea otra vez al bosque completo, págale una comisión, págale una situación en la que digas, no tengas esas situaciones para que, dices, pues yo ya lo acepté con el pago del ISR, al ser no deducible, pero todavía falta que te revisen a ti. Y tú sí vas dejando rastro con el gasto, con todas tus operaciones que haces, con los viajes, con tus cosas ahí. Yo no dudaría incluso en que en un momento dado, a la hora de que pueda cotejar ya la parte facial, la autoridad, sí, que tú digas, oye, este cuate pues viaja a cada rato, Fíjate está en Aspen y está de repente en las Bahamas y este cuate, pues de qué la gira, ¿no? A ver, chécale, ¿cómo se llama? José Alfredo Zaragoza, buen día. Estaba en Pachuca en la mañana. Fíjate Estaba que en Pachuca me hiciste recordar ahorita, y de esto tiene muchos años, o sea, imagínense, voy a llamar aquí a una personalidad, Aristóteles Núñez, cuando estaba como jefe del SAT. Recuerdo perfectamente que yo lo escuché en un foro hablar de cuál era su visión de este órgano fiscalizador. Y él decía, bueno, es que yo visualizo que el día de mañana, a través de las cámaras, vamos a detectar al contribuyente y como ejemplo puso, incluso, por ejemplo, dependiendo la velocidad y la distancia que traiga en el vehículo que se está moviendo, yo voy a saber si va a ser infractor de tal o cual cuando llegue aquí. Ándale. Ajá, o sea, cuando él llegue aquí, dice, como yo ya lo venía monitoreando y veo la distancia, la velocidad, ya capté su cara, y ahorita me acordé tanto, porque en aquel entonces yo dije, wow, este cuate tiene una visión así sorprendente, ¿no? De lo que va a hacer el SAT. Pero la realidad es que, no quiero decir que él, pero sí bajo su mando, la realidad es que el Servicio de Administración Tributaria sentó las bases de todo esto que es el CFDI, la firma electrónica, el buzón, y bueno, hoy en día vemos una estructura impresionante. No, y me acuerdo incluso del abuelito de todo eso, Francisco Gil Díaz, que ese cuate es el que implementó lo que eran las compulsas a través de las declaraciones de tus principales clientes y proveedores. Ahí está la génesis, dijera el maestro, de esta situación de compulsas, de cruces y todo. Y automatizadas. Automatizadas. Por eso no me suena descabellado el agarrar y decir, estaba en Pachuca en la mañana estabas en Pachuca, ¿no? Y mañana va a estar en Chihuahua. Y a ver, chécate su declaración. Pásame por ahí su expediente. Sí, a ver, ¿no? José, 200 pesos en la cartera. y dices, oye, y este cuate no viene declarando nada. O muy poquito. Y a ver su esposa y su vieja. ¿No? Vamos a ver qué está haciendo este cuate. Yo no dudaría que por ahí pudiera ir en algún momento esa Los bancos, situación, ¿no? ¿eh? Ya Pues, puro biométrico, la firma. maestro, en todos lados, pero bueno. Luis Miguel Méndez Moguel dice, buenas noches, una persona física al cierre del ejercicio le facturaron un gasto a crédito
una persona moral, y paga en enero del siguiente. Y le expiden un complemento deducible, dicho pago en enero del siguiente ejercicio. ¿O en qué ejercicio? Lo compró a crédito. ¿Listo? Pero el pago y el complemento, la pregunta es el complemento con qué fecha tendría que estar. No, eso se lo emitieron en enero. En enero. No sé si tal vez tenga que ver con el 27, ¿no? Que te pide básicamente que cuentas por pagar que tengas con personas físicas deben quedar saldadas liquidadas en el al 31 de diciembre, ¿no? Claro, pero va de nuevo. Buenas noches, una persona física al cierre del ejercicio le factura un gasto a crédito una persona moral, ¿vale? Y paga en enero del siguiente y le expide un complemento. ¿Es deducible dicho pago en enero del siguiente ejercicio? Yo fui y compré una tienda a crédito, pero me expiden mi comprobante en diciembre. Pero como me lo dieron a crédito, lo pago en enero. El comprobante persona moral es de diciembre 2023. Ahí se quedó sembrado. Lo pago en enero 2024. ¿Cuándo lo hago deducible? Yo, persona física. Ahí yo nada más diría, el crédito, por ejemplo, ¿lo está otorgando directamente la persona moral o lo estoy hay alguien pagando en con medio? una tarjeta de crédito? Sí. Por ejemplo. Si fuera el caso, pues lo hago deducible este ejercicio. En porque en diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, porque está si lo está permitido. dando el crédito la persona moral, no se lo estoy pagando. Yo física no lo he erogado. No deducible. Es deducible en 22, en 23, 24 o en ninguno de los dos ejercicios. O todas las anteriores. ¿Qué diríamos, maestro? Esa es la- Siendo así francos y derechos, estaría comprometida la deducibilidad, no sería ni en uno ni en otro. Buscando un salvavidas, pues apostándole al tema de la refacturación para forzar que el requisito de que el comprobante tenga fecha del ejercicio en que lo pretendo deducir, esa sería una opción, pero fíjate que me votó otra. Sí. El tema del pago con el cheque, Ok. no sé si pudiera ser. Nada más que como ya casi no pagamos con cheque, Ya casi ahorita no. me quedé en blanco de que se considera que con cheque fue Claro, efectivamente salvo pagado que sea en procuración. si no transcurre 3 meses. Mira, qué bueno que me ayudó. Sí. No sé, por ahí podría, pero realmente pues partiendo de la idea inicial, pues no sería deducible ni en uno ni en otro porque incumplió el requisito. Claro, listo. Requisito Muy bien. de forma, ¿eh? De forma. Sí, forma. Volveríamos al tema inicial. Así es. Habría que ver la cuantía, ¿no? La representatividad del monto. No, hombre, con eso ya lo hacemos desde ahorita, porque también otra cosa, y tocando el tema de lo que son las cancelaciones. Sabemos que a partir de este año, pues ya no nos permitieron cancelar de ejercicios anteriores hasta como fecha límite hasta la fecha de la presentación de la declaración Marzo, anual, ¿no? Marzo o abril. Dices, ok, al parecer ya hay una tendencia de parte de la Corte respecto a decir en un comunicado en que dice eso no es válido. Tu autoridad no puedes limitar la cancelación hasta esta fecha, puesto que en el cúmulo de eventos que se pueden dar y actividades en lo real, decimos, oye, pues yo por múltiples cuestiones, hay ocasiones en las que sí, desde ahorita les decimos a nuestros amigos, pónganse pilas ahorita para hacer ese barrido de todas las facturas que tenemos emitidas, que ya sea por duplicidad, que no sé si se refacturó posteriormente o por error están duplicadas, hacer ese corte ahorita para no estar pasando tumbos después cuando nos digan, ya no las puedes cancelar, y entonces ya pagaste en este ejercicio, pero tu cliente, y más se da todavía en la parte del gobierno en el que te dice, oye, pues yo te pedí que me lo emitieras en diciembre para gastarme el presupuesto, pero sabías que ni te lo iba a pagar. Y además te la pedí como PUE, ¿no? Sí, Porque sí, esta es mi claro. política. Pero ¿qué crees? Estamos en febrero. Refactúrame. Ahora sí te la Dicen, voy a pagar. y persona moral, régimen general de ley. Ya pagaste impuesto ahorita. Refactúrame. No vas a poder cancelar. Ya pagaste este año y ahora vas a tener que pagar el siguiente año porque no la puedes cancelar. Evitémonos de esas penurias revisando desde ahorita. Eso, créanme, no es. Dicen que consejo que no es pedido es un mal consejo. Esto no es un mal consejo, maestro. Sabes No, que no. a todo mundo nos puede pasar. Claro, ¿Listo? sí. Bien, vamos aquí con Fanny Rojas Chía. Dice, buenas tardes, agradezco su ayuda. Si yo hago giros al exterior, concretamente a Colombia, sobre servicios administrativos, ¿qué impuestos causa estos acá en México? Tanto de ISR como de IVA. Yo de México mando a Colombia, ¿qué impuestos causo por esos giros? Ella manda el dinero. Sí. Digo, finalmente el envío como tal no genera, en México no va a generar ningún impuesto. No,
Aquí nada más habrá que ver el origen de esos ingresos. Lo que no sé si se refiere que a ella su actividad propiamente es la de estar enviando los giros, es decir, está prestando el servicio. Ajá. No sé si se refiere a eso. A ver, Inge, ¿nos puedes poner otra vez Me da la impresión que se refiere a que yo estoy enviando giros a Colombia, que no son míos, obviamente. Dice, buenas tardes, agradezco su ayuda. Si yo hago giros al exterior, Colombia, sobre servicios administrativos, ¿qué impuestos causa estos acá en México, tanto de ISR como de IVA? Entiendo que los manda como pago de servicios administrativos. Así lo está pagando allá. Está pagando allá, pues aquí. El giro como tal no le va a causar una situación ni de ISR ni de IVA. Lo que está pagando, obviamente, se supone, pues eso es el servicio administrativo, que en teoría les tendría que estar facturando Colombia. Hacerlo deducible acá. Y ahí nada más, a servicios al extranjero, que ahí también una precisión, estimada Fanny. Cuando nosotros, y nos llegó un caso en específico en el que la autoridad decía, oye, aquí no me está checando las deducciones que estás considerando en la declaración anual y no me checa por 11 millones de pesos, ¿va? Pero lo padre de eso es de que la autoridad partía de datos erróneos que ella misma estaba asentando, porque decía, tus deducciones autorizadas manifestadas en la declaración anual importan X cantidad de pesos, ¿no? Y yo lo que le contestamos fue, mira, autoridad, de entrada te voy a responder de manera respetuosa, sin embargo, la cantidad que estás componiendo como base de lo que fueron mis deducciones es errónea. Sin embargo, en un afán de poder integrar esos 11 millones de pesos que no te checan, te puedo decir que como deducciones existen algunas que no cuentan con CFDI del ejercicio o que por la naturaleza de la deducción no se cuenta con un CFDI, llámese ajuste anual por inflación deducible, pérdida cambiaria, deducción de inversiones y también pagos al extranjero, pero de los cuales sí tengo emitidos CFDIs de retención y que apliqué un 7% de acuerdo a lo que va a ser un beneficio empresarial por tratado. No estoy reteniendo el 20%, pero estoy reteniendo, dependiendo de la actividad, ya sea por regalías, por derechos, licencias, etcétera, estoy reteniendo el 7%. Luego entonces aquí ya te integro 11 millones de pesos para que no estés dudando. Iba a decir otra cosa. Hasta ¿no? me pasé, son 12. Me pasé un poco, ¿no? Pero ahí nada más el comentario para Fanny sería, como tal no te va a generar un impuesto en México, sin embargo, si tú estás mandando, pagando servicios al extranjero, no olvides de hacer la retención y prácticamente México tiene celebrados 46 tratados y seguramente Colombia aplica y nada más apóyate en esos beneficios empresariales. Regularmente es el artículo 7º de estos beneficios donde te menciona específicamente qué retenciones tienes que hacer. ¿De acuerdo? Listo. Porque ¿qué pasaría si no le hace la retención? Pues no va a ser deducible. Claro, es un requisito. ¿No? Listo. La siguiente, Ángeles Sánchez Cermeño, dice, ¿puedo deducir gastos, acumular ingresos? Perdón, nuevamente. ¿Puedo deducir gastos y acumular ingresos cuando tengo designado un cesionario de cobro y que él pague mis gastos de ingresos que él recupere a nombre de la razón social? Digamos gastos por cuenta de terceros. Si fuera la figura, pues sí, el reglamento de ley de renta lo permite, ¿no? Un mandante. Pero sí, un mandante, exactamente. Y de hecho ahí incluso hay una pequeña bondad, ¿no? Como parte de los requisitos en la forma en que hacemos las erogaciones, pues prácticamente está acotado a la parte que tiene que ser bancarizado, incluso en monederos electrónicos que la misma autoridad autoriza. Sin embargo, cuando son pagos a cuenta de terceros, sí me mandata que haga cheques o transferencias a la cuenta de quien va a hacer ese mandato, pero no dice cómo los va a pagar él. Ok. Entonces ahí tenemos, ya ese requisito ya no está presente en este triángulo, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un punto importante. De acuerdo. Luego dice, bueno, y en ese caso, amigo, por ejemplo, ¿qué tendría que llevar como tal en cuanto a los requisitos de forma respecto a lo que va a ser quien está pagando, quien está cobrando y quien es, digamos, el dueño de la deuda? En cuanto al RFC, ¿debería de estar manejando el CFDI los tres por cuenta de terceros o solamente basta con que se refiera a... El mandante, ese es el RFC del mandante, porque tú recabas la información que comprueba ese dinero que te fue dado para ejecutar una tarea. Hay que recordar que si no lo haces de esa manera, entonces para ti va a ser ingreso acumulado. Correcto. Listo. Juan Arturo Guzmán Otero dice, a ver, Inge, porfa, si nos apoyas ahí. Ándale, gracias. ¿Se sigue pidiendo fecha cierta notariada para comprobar la deducción cuando es intangible?
cursos, capacitación, etcétera, porque si es así, la utilidad se gastará en notarios. Bueno, es que los notarios no dan fe, la venden. ¿No? Si no mal recuerdo, por ahí hay un precedente también, ¿no? Tenemos esta jurisprudencia de 2019, pero también reciente, no lo tengo a la mano, acabo de ver por ahí una publicación, me parece que es una tesis aislada, en el sentido de, así mismo como ahorita lo comentabas, del tema de la cancelación de comprobantes, que por la dinámica empresarial, dinámica de negocios, pues también dice esta tesis aislada que no se puede llegar a un absurdo, donde hasta casi por un sacapuntas, que no deja de ser un acto jurídico, un tema de una capacitación, siempre y cuando pues puedas como tal. Recordemos que esto nace también por tema de materialidad, ¿no? Sí. En tanto tú puedas demostrar que el fondo del asunto, que realmente se realizó, algún otro tipo de evidencia, pues no tendría que ser tan de peso, ¿no? Que hace rato que comentabas ese vínculo fiscal de las NIFs con el tema ya como tal, dices, es cierto también, finalmente, la norma de información financiera, ahora que es título séptimo, ¿no? Que, bueno, A7, que decía lo que son las políticas contables, maestro, en el que tú estableces, o sea, tenemos mucha tela de dónde cortar a partir de la constitución de la empresa, ya lo decíamos, sus estatutos, ¿no? El objeto social, pero también en esa parte de las normas en las que tú digas, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo como política que solamente cuando yo tenga algún gasto o alguna inversión menor a 50,000 pesos le voy a dar el tratamiento de gasto? Porque, oye, comprar, por ejemplo, mobiliario y equipo, 50,000 pesos, que hagas deducible fiscalmente 5,000 pesos por 10 años, primero se va a agotar ese mueble. Terminante. Y entonces dices, yo lo tengo como política, si no cuesta más de eso lo llevo al gasto, y aquí está mi política contable y está perfectamente registrado en contabilidad. Esa es mi política, pero desafortunadamente a veces no tenemos ni siquiera eso como un respaldo de fondo, ¿no? Sí. De otra vez Juan Antonio Guzmán Otero dice, ¿cómo convencer a dueños que sus gastos personales o de su familia no son deducibles para él como persona física ni para su persona moral? ¿Cómo convencerlo? Pues diciéndoles que es posible remunerarlos. Claro. Lo que tú has comentado desde el inicio. Desde el inicio, de verdad. ¿Para qué anda trayendo sus comprobantitos y todo si no va a acabar siendo deducible? Págale lana y dile, oye, pero entonces los honorarios médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, lentes, etcétera, ¿van a ser deducibles? Sí, en tu anual. Claro. Y si te meto como reciclo, bueno, no podrías porque eres socio. Dices, pero todo eso, gástalo como una cuestión personal. Y si quieres en algún momento, y todavía me voy un poquito más allá, eso no lo había comentado, dices, oye, toma en cuenta que si tú lo remuneras va a tener el efecto en la persona moral, sí, va a pagar un impuesto a la persona física, sí, va a comprobar un ingreso, sí, pero además vas a poder estar generando un colchoncito para cuando quieras en un momento dado comprarte un inmueble, cuando llegues y le digas al notario, me dedico a esto, soy socio de persona moral, recibo estos ingresos por comisión mercantil a través de una actividad empresarial, tengo el arrendamiento de un inmueble y también cobro honorarios por otras situaciones. Listo. Aquí está mi constancia. ¿Cómo vas a pagar? Son 3,5 millones de pesos de este departamento. Lo voy a pagar con transferencia. Esta es mi constancia, esto me dedico, aquí están mis declaraciones, está el antecedente y te vas a poder hacer de patrimonio. Claro. Y no al rato decir, ¿dónde quedó el Box Spring Bank? Porque voy a sacar la lana para llevarle en efectivo y solamente voy a poder poner 700,000 pesos. ¿Y lo demás de dónde lo vas a comprobar? Entonces no hay que quedarnos con el sentido limitativo o limitado de decir, pues nada más así le estoy pagando. Claro. ¿De acuerdo? Tienes que hacerle una radiografía Totalmente, a lo que se va a enfrentar. Totalmente. Y ahorita no quieres que pase por banco. Al rato, cuando quieras comprar algo, me vas a estar diciendo cómo le hago para meterlo al banco. Esa sería también una forma, estimado Juan Arturo, de que tú le puedes decir, oye, pues te voy a remunerar por todo esto que acabamos de comentar. Pero fíjate que además qué interesante, porque cuando tú empiezas a hacer justo lo que dice Octavio, y lo dijo desde un principio, cuando tú proyectas y empiezas a ver realmente cuál es el camino idóneo, que no necesariamente el más barato. Claro, eso no. ¿Cuál es el idóneo? ¿Cuál es el que reúne todas las características que me van a permitir estar tranquilo? ¿Sí? Y entonces dices, bueno, a ver, te voy a pagar por esta vía, voy a pagar impuestos, sí los vas a pagar. Pero ¿qué crees? Que hoy gastas en médico, gastas en lentes, hasta nutriólogo y psicólogo, porque, ¿no? Y los gastas básica, amigo. Y los estás tirando a la basura. Si lo hacemos ya de manera correcta y entonces metemos estos gastos que son de los denominados no estructurales y que son las deducciones personales,
y que además todavía traen implícito una serie de beneficios adicionales. ¿Puede llegar a darse el caso que pagues menos impuesto o te haga yo acreedor a una devolución de impuesto, pero que además estés generando un ahorro en cuentas para el retiro, por ejemplo? Por ejemplo. ¿No? Y que ahí ese dinero que se guarda finalmente te sirve como una deducción. Y mira que no nos metemos en una cuestión de sueldos y salarios. No. Porque a lo mejor dices, a lo mejor no eres sujeto de aseguramiento. Pero hay otras figuras totalmente. claro. En parte es demostrarles que van a ir a dar a lo que quieren evitar. Tal cual. Mira, fíjate que el seguro de gastos médicos lo paga la empresa, el mío y el de mi familia, pues no deducibles, Sí. que te benefician a ti. Eso está excelente, maestro. Y pues bueno, ahí salió el tiro por la culata, Y ¿no? ahí le pegas dos veces porque Y- está siendo deducible lo que le vas a cobrar a la empresa, pero por este lado sí va a ser deducible para ti ese pago de esos deducciones personales y acabas optimizando bastante La carga. la carga fiscal. claro. No, pero bueno. Perdón por cómo te lo hayan querido vender o como te hayan querido convencer, pero así no era. Nos tiene- Exacto, el argumento. Vamos a hacer un curso, maestros, para así los tres de este Así tema. los tres para poder- peloteando, sí, ¿no? para de verdad, para decir, a ver, ¿quién quiere que podamos hacerle un análisis realmente de qué podríamos implementar? en la De empresa? fondo, ¿no? De fondo. Desde, ¿no? dice una maestra muy querida, así como ustedes, amigos míos, Gracias. con una visión 360 Sí, grados. claro. Sí, no descuidar cuidar a la empresa y descuidar a los socios, porque de repente te va a caer por ahí una situación que no querías, ¿no? Y que además deja de ser monólogo, ¿no? Ya de pronto interactuando tres personas. Ah, por supuesto. más- Ya Bueno, para mira, efecto de- ahora sí que ya estaba yo comprometiendo también antes de entrar al aire aquí a los maestros, porque por lo pronto ya el maestro Zaragoza ahorita por sus compromisos dice, sí, me lo aviento en enero, lo vamos a tener aquí en CADEFI dando un curso, y al maestro Narciso, pues nada más que se desocupe de sus múltiples ocupaciones y Lo ya también lo cierres. tenemos aquí. ¿Listo? Y otra pregunta dice, Cianya Nochipa Monforte dice, buenas tardes, gracias por su exposición. Para las cuentas incobrables, ¿hay un límite de tiempo para declararlas y deducirlas? Cuentas incobrables. Cuentas incobrables. Yo creo que aquí Sí, tiene también que ver con tus prescripción, ¿no? políticas, ¿no? O sea, tú das crédito. Sí, claro, ¿En qué momento sí. consideras que ya una cuenta incurrió en esa incobrabilidad? Primero en mora y luego En mora, cuando prescribe el derecho a cobrar. ¿en qué momento? Tiene que ver también con tus políticas. Oye, tengo una política de 60, 90 y 180 días. Este cliente estaba por los de 60. Este cuate ya se pasó por mucho. ¿Puedes ejercer el cobro? Sí, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Pues a través de una demanda mercantil en la que estás Sí, solicitando. si la cuantía es arriba de 30,000 UDIs. Sí. Sí, ¿no? Si es menor, pues basta con que el plazo de la prescripción cumpla un año. Que está como en 7 la UDI más o Exacto. menos. La imposibilidad práctica. 210,000 cobro. por ahí, ¿no? 210,000. Más o menos. Y ahí no te tendrías que ir a un juicio, vaya, ni tendrías que tener la sentencia, porque aparte te piden que tengas la resolución para que demuestres que realmente estuviste en imposibilidad de cobro. Si la cuantía es menor, pues esperas al año, mandas una declaración por ahí del 15 de febrero, le notificas a tu deudor que, pues lástima, Margarito, una vez que no te pagó, él tendrá que acumularlo y ahora tú lo vas a deducir, que es tu derecho que ejerces, y con eso ya lo podrías salvar, ¿no? Que aprovechando ese comentario ahorita que decías en esa informativa, Narciso, también valdría la pena comentarle a nuestros amigos que dentro de las obligaciones de las personas morales, pues obviamente también está el de informar a aquellos préstamos que reciban mayores a 600,000 pesos, Sí, claro. que también se vuelve una cuestión de relevancia, porque en el caso de que la autoridad, por ejemplo, en esa cuestión de la presunción de ingresos, que dice, oye, tú no presentaste tu informativa debiéndolo de haber hecho. Ese préstamo que recibiste lo considero como un ingreso. Dices, caray, no autoridad, o sea, fue un préstamo, sí, pero no lo informaste. Claro. Que obviamente también es totalmente impugnable y te diría en todos los casos, pues lo echas para atrás. Salvo prueba en contrario. Pero evítatelo. O sea, sí presenta Sí, esa... porque le vas a echar unos centavos. ¿sabes? Presenta la informativa. ¿Qué te va a pedir? Los datos, obviamente, del acreedor, RFC, monto, fechas, de cómo se vino dando. Sí. Y dices, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que tengo confusión. Desde el primer día o mes que tú recibiste el préstamo, cuéntale 6 meses. Si rebasa 600,000 pesos y en ese tiempo se generó esos préstamos, no tiene que ser uno solo, Claro, puede ser varios. revísalo e infórmalo. De otra manera, si te cae la autoridad, lo vas a determinar como un ingreso. Y para
ahora sí que qué necesidad. Dijera, ¿No? conocido poeta mexicano. Así es, dice Juan Arturo Guzmán Otero otra vez, dice, ¿cómo convencer a las personas inmorales que forman empresas morales para no existir empresas pobres con empresarios ricos? Bueno, lo que comentabas, ¿no, maestro? Hay que remunerarlos en específico. Sí, y bueno, creo que la otra vez, la charla anterior que tuve el gusto que me invitaras, pues digamos también no poner todos los huevos en la misma canasta, Totalmente. ¿no? Digo, hay cosas, servicios que podrás prestar como persona física. Y llega directo el dinero, ¿y para qué lo pasas por otro lado? Y luego que aquella me remunere a mí. Y habrá cosas que a lo mejor por política o por tamaño, perdón, maestro, Claro, no. digas, "Ay, pues esto va a la persona moral". Incluso, ¿no? Dices, y de esa forma, pues evidentemente, yo siempre he pugnado, y ahorita con tu comentario, maestro, se refuerza, porque digas, oye, no necesariamente te tienes que ir a la moral, no necesariamente. Dependiendo también, dices, es que hay clientes que si yo no soy una persona moral no puedo colaborar con ellos, porque de repente una licitación, un concurso, no me permiten, listo. Pero te has puesto a pensar, por ejemplo, que el mismo ingreso lo puedes tener como física que como moral. En el padrón de contribuyentes, de grandes contribuyentes, existen personas físicas. Sí. Y dices, ok, el ingreso sin tema. Los egresos también sabes que puedes tener los mismos que una moral, pero con diferencias muy sutiles que realmente hacen la gran diferencia. Mucha dices, diferencia. oye, cuando tú ya pagaste el impuesto de manera acumulada al mes que estás declarando, esa lana ya es utilidad. Y ya sea que tú la quieras reinvertir, la quieras hacer lo que quieras, pero ya pagó su impuesto. Ya no vas a tener que piramidar esa base por un factor del 1.4286 para que todavía aparte pagues impuesto. No vas a llevar una cuenta de utilidad fiscal neta, no vas a llevar una cuestión adicional de una retención. Dices, pues también vete por la física. No está peleado. Y a veces, otra vez, nos vamos nada más mirando una sola parte y descuidamos otras. Se nos olvida segmentar los negocios. Muy acertado el comentario, maestro, de verdad. Luego dice, subimos un poquito, amigo, porfa. Mar Lozano, Inge, gracias. ¿Pueden mencionar la regla de resolución miscelánea donde no se está obligado a entregar la constancia de RFC para que le facturen? Donde no se está obligado. Es que realmente no lo prevé ni la ley. Me dice que hay que proporcionar el RFC, ciertos requisitos, el anexo 20. El artículo 29A dice que también lo que señalen los complementos pues será información obligatoria. Y pues prácticamente eso de lo que partimos del nuevo estándar 4.0 está previsto en el 29A, el código postal. Quizá lo único que falta es el régimen fiscal, pero eso lo incorpora mediante el anexo 20, ¿no? Pero también quizás se refiere también nuestra amiga a que Mar Lozano, quizá también a que en operaciones con el público en general se requiere que para que no, ahora sí que el contribuyente que diga que efectivamente no está dado de alta en el RFC, ¿no? Como para que no le puedas emitir tú su comprobante específico. Pudiera ser el efecto que vimos hace no mucho cuando todo el mundo empezó a pedir la constancia, a efecto de no cometer errores en la captura, y se convirtió en un requisito que no está en ningún lado, y de pronto la autoridad sacó un comunicado, pero no en resolución, simplemente comunicó en medios que no era obligatorio entregar la constancia para efecto de que te expidan el CFDI. No hay como tal una regla. No. Pero que la verdad ya en la práctica sí es bien necesario por el hecho de que si tú asientas mal el nombre como tal, ya sea por una coma, por una cuestión ahí, pues ya de plano no te deja facturar. Que luego también si escaneas el QR de alguna constancia anterior, te da los datos al día. Sí. Entonces digo también, luego nos cuadramos. Sí, hombre. Sí, dice Alejandra Nara, dice, maestros, ¿el pago de lo indebido se debe considerar dentro del ajuste anual por inflación? Gracias. Pago de lo indebido. Pues si se va a recuperar vía numerario, devolución, entendería que sí. Es un saldo. Sí, pues es un derecho, claro. ¿no? Sí, es un crédito. Sí, creo que sí, es un crédito. Ok, pues luego, ya son todas, mi estimado Inge. Ok, bien. Entonces, ahí nada más nos está mandando aquí un mensaje del ingeniero. Perfecto, Inge, gracias. Ahora, ya para ir cerrando esta parte de lo que van a ser los requisitos de las deducciones, y todo, digo, finalmente es un tema muy extenso, ¿cuál sería de alguna manera recomendaciones muy puntuales
respecto a lo que vemos allá afuera, que los contribuyentes, por un lado, generan deducciones, permítanme la frase así, generan deducciones que no existen como tal, por no decir, incluso no estoy hablando de las operaciones simuladas, deducciones que precisamente no tienen que ver con una estricta indispensabilidad en la empresa. ¿Qué quiero decir? Que metemos gastos personales, que metemos el súper, que metemos incluso colegiaturas de los chavos, argumentando que puede ser una capacitación, pero la realidad es que estás pagando la prepa de uno de dos hijos. Y generamos algunas deducciones que no corresponden precisamente a la operación, y no hay un sustento real para poder argumentar que es totalmente indispensable. Y qué entender en todo caso para poder realmente sanear esa parte, sustituyéndola con esto que hemos venido comentando. Realmente ponte a ver qué estás dejando de meter en la operación real, que sí lo erogas, y buscar en un momento la alternativa más factible para que puedas hacer esas deducciones. ¿Tú qué te has encontrado con eso, maestro? Sí, pues mira, realmente en la práctica, sobre todo cuando llegan clientes nuevos a la firma, pues das cuenta de estas malas prácticas, ¿no? No digo nada en contra, porque pues de allá venimos, todos fuimos inexpertos, novatos, pero que conforme uno avanza y va adquiriendo un mayor bagaje, más experiencia, pues no, espérame, no era así, ¿no? Y lo estamos tergiversando. Entonces, en realidad, lo primero que habría que hacer es conocer el negocio. Siempre lo que buscamos es justificar cualquier costo, cualquier gasto que tenga que ver con la actividad económica, que tenga que ver con las actividades e ingresos que obtiene la empresa, porque luego por ahí hay fugas. Alguna vez me decían, oye, es que aquí no me da comprobante. Bueno, a lo mejor aquí sí podríamos pensar en un asimilado. ¿Sí? Digo, no es la única situación, ¿no? Pero digo, así de bote pronto me vino. La actividad empresarial se permite asimilar, y ahorita que tú hablabas tanto del tema de comisión mercantil, Sí, hombre. Pues se nos olvida que refiere a cualquier tipo de actividad empresarial, ¿no? Sí. Habría que buscar también cuidar los pesos, no los centavos. Es que fíjate que mi proveedor principal no me da factura. Pues sí, mira, pero te estás arriesgando, estás comprometiendo tu patrimonio. ¿Cómo vas a justificar que obtienes ingresos? Estás dejando de reportar cierta parte, y aparentemente tú ahorita le ganas por el tema del IVA o lo que tú quieras. Sí. Pero al final pues es algo que tú no puedes sustentar, que forja o que forma parte de tu patrimonio, ¿no? Entonces buscar eso, hacer, como tú dices, un escaneo, un paneo. Mira, esto sí, esto no, y esto que vienes haciendo así, se le viene sacando mejor provecho de esta manera. Claro. Hay que optimizar la carga tributaria, pero obviamente pues tenemos que voltear a ver primero la parte económica, la parte financiera, y de ahí lo legal, ¿no? Ver que no nos salgamos de este tema del ámbito de lo legal, para ahora sí estar en una auténtica optimización o economía de opción, ¿no? Pero pretender llegar y con formulitas mágicas, y alguien que no vio estados financieros, alguien que no revisó una balanza, discúlpenme, perdónenme, pero para mí es vender espejitos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, maestro. Nar, sí, fíjate que totalmente. Hoy en día me parece que cuando nosotros nos acercamos, o alguien llega con nosotros y nos pide un consejo, una asesoría ya propiamente dicho, de cómo manejar o de cómo llevar a cabo las operaciones en cuanto a la determinación de impuestos, hay que conocer el negocio, y yo diría que a la gente que está en la periferia del negocio, porque hay que saber si nuestro contribuyente está casado, bajo qué régimen, si las propiedades que tiene entraron en el régimen de mancomunado, si es que fuera, o separación de bienes. Hay que saber si tenemos hijos, inclusive, aunque se escuche quizá fuera de lugar, hay que saber si los hijos son producto de ese matrimonio o no, porque también ahí yo podría empezar a generar alternativas para cómo encontrar un vehículo que sea totalmente legal y que me permita a mí eficientar la carga tributaria de todos los que están participando. Porque si no ocurre justo lo que tú decías, oye, pues le empiezo a pagar las cosas, que el viaje, que si las compras de la señora, que si no sé qué, y en detrimento de posible riesgo de poner la deducibilidad ahí en peligro, ¿no? Entonces, no, mejor buscas un vehículo de cómo sacar, cómo remunerar en este caso, o cómo crear un segmento de negocio alterno que, aun cuando tenga esa característica, por ejemplo, de ser parte relacionada, le puedo dar una forma adecuada para que no tenga
nada que ponérsele un pero, y entonces empiezo a generar un ecosistema de economía con que parecía el único contribuyente y resulta que tengo 4 jugadores, ¿no? Claro. Y que hay uno que está en la banca, pues hay que invitarlo a jugar. Totalmente. Porque a lo mejor pudiera ser el pivote que me alivie la carga fiscal y allá la financiera después, ¿no? Totalmente de acuerdo, amigo, de verdad. Yo coincido mucho con ustedes y diría nada más a manera de agradecimiento, de cierre, decir, bueno, también en la experiencia que hemos vivido, decir, oye, analiza, como bien dicen, el negocio, conoce el negocio realmente, ve los actores que realmente participan, remunéralos de acuerdo a la actividad que sí realizan. Te diría incluso, en el caso, cuando no estás simulando una operación, cuando no estás inventando un gasto, de repente tienes la participación de uno de los hijos que es un experto en cuestiones, por ejemplo, de programación, de cuestiones ahí de diseño gráfico, etcétera. Sí. Dices, oye, ¿por qué no lo remuneras? ¿Es mayor de edad? Oye, pues no, pues es que nada más lo hace, digamos, como un hobby. No, remunéralo, porque es realmente parte del negocio y se abre un mundo de posibilidades precisamente cuando empezamos a observar una situación de lo que sí sucede realmente en la empresa, de lo que podemos sustentar, que es la razón de negocio que nos va a dar la materialidad solita en lugar de andar buscando otras alternativas que nos pueden poner en riesgo. De antemano, de verdad, chicos, muchas gracias. Va a ser bueno, vamos a repetir evidentemente, pero por lo pronto ahorita les agradezco mucho su participación, aceptar la invitación y sobre todo a ustedes, amigos, que nos acompañaron en este Fiscal en Serio. Muy buenas tardes, gracias al staff, chulada de staff. Nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias.